Hoy se gana 467. Luisito Álvarez, un saludo al ingeniero agrónomo Luisito Álvarez que está en sintonía también. A Enrique que ya nos saludó, buenas tardes. Hoy goles de Iván Maggi, gana el chancho peludo, dice Juan Manuel Parra. Iván Maggi, gana el chancho peludo, dice Juan Manuel. Hoy hay que ganar como sea, vamos mi querido Chanchón Curelú, que aliento siempre desde donde estemos, dice David Hernán Báez. Otro mensaje, vamos que tenemos que ganar mi Luque querido, dice Víctor Manuel Pereira. Basilio Maldonado dice, aguante mi luqueño querido, hoy se gana, dice. Ahí están los primeros mensajes que vamos leyendo en la página del Facebook del Sportivo Luqueño, en la página oficial del Sportivo Luqueño en Facebook, y también vamos a ir leyendo ya en un ratito más los saludos desde el YouTube. Ahí está, Cristian Benítez, saludos del kilómetro 18, excelente la transmisión, Hortellado, ídolo por siempre, 742, dice Cristian Benítez. Gracias Cristian, un saludo, un abrazo. Bueno, me voy a ir al YouTube un ratito y después ya vamos con las notas. Vamos a ir al YouTube, después ya vamos a ir con las notas, vamos a saludarle un poco a la gente que sigue en YouTube. Luqueño Play, hagan así como nosotros, acá voy a entrar en Luqueño Play. Vamos a seguir ya la transmisión mientras estamos observando todos los preparativos ahí en pantalla compartida, lo que es justamente el campo del Estadio Luis Salinas, donde retornamos porque el partido estaba previsto para Capiatá, que realmente tiene otra escenografía porque tiene los colores del Sportivo Luqueño. Totalmente. Y es un poquito más cerca, pero lastimosamente el tema de la lumínica hace de que Trinidense, que es local, haya solicitado el cambio de escenario, pero en la última vez que jugamos en este escenario le ganamos a Recoleta, Julio. Sí, así mismo. Entonces es un escenario que también nos viene bien, mirando lo que fue el último partido. Acá están prendidos también los muchachos en YouTube, Julio. A full, denle like y suscríbanse también, que es gratis, no se le cobra nada. Suscríbanse, vamos a crecer como comunidad ahí en YouTube, en el canal de Luqueño Play. Dice, vamos Luque carajo, dice Víctor Manuel Pereira. Tamaki León dice, buenas, vamos por la tercera consecutiva. Hola Arturo, hola Julio campeón, dice Tamaki. Hola Tamaki, ¿cómo estás? Vamos Triqui de mi corazón, dice María Alicia da Silveira. Dice, está bien, el otro día muchos hinchas de Guaraní también siguieron la transmisión. Está bien, y ganamos. Eso habla bien, acá sí. Hay mucha democracia en ese aspecto. Aparte, podemos decir, tenemos los mismos colores. Los mismos colores. Hoy vamos a ganar, hermano, nosotros. Sí, hoy vamos a ganar nosotros, sí. Lastimosamente para nuestra hincha de Trinidense. Pero un saludo a María Alicia da Silveira, que es de Trinidense, así que nos mismo, está siguiendo. un saludo muy especial. Hoy vamos arriba, dice María Alicia. Después un saludo desde Uruguay, dice. Un saludo de Uruguay, sí. Un saludo. Vamos Curé, dice, carajo, dice Hugo Ojeda. Hola chicos, ¿cómo están? Saludos, siempre les veo desde Rosario, dice. Mira un poco de Rosario. Qué bueno. Teresa Araceli, ¿y vos sos de Luqueño, Teresa Araceli, o sos de dónde Rosario nos ves? Rosario de acá de Paraguay, ¿cómo se llama? Villa del Rosario, Villa Puerto Rosario o de Rosario, Argentina. Rosario, Argentina. Y ahí también está Rosario Central, que es los colores de Luqueño. Sí, totalmente. Sí, a ver si Teresa Araceli nos dice de dónde Rosario nos está viendo, ¿verdad? Después, otro, fuerza muchacho a ganar, 0.33, dice Zulma. Sí, vamos participando. Sí, ya participa ya. Arturo y Hortellado, buena transmisión para hoy, ganamos 3-1, dice J. Torres. J. Torres también siempre está... Siempre está prendido, J. Sí. Torres. Un saludo muy especial. De repente ya te vas acordando gente que siempre está prendida en la transmisión. Somos de buena memoria, pero sí. Maiteo. Fuerza a nuestro querido Curelú, que siguiendo siempre desde la distancia con mi viejo Tomás Espínola, desde Barcelona. Hoy amanecemos todos detrás de nuestro querido club, dice Víctor Tomás Espínola. Así mismo. Un saludo para vos, Víctor, y para tu querido padre, para don Tomás también. Un fuerte abrazo. Nuestro cariño para ustedes así también. Mismo. Qué bien está jugando Quintana, Abogado y Maggi. El podio de los mejores en cada partido, dice J. Torres. Sí, van alzando el nivel. Cada partido van alzando su nivel. Ariana va, dice, saludos a Hortellado y muchas gracias también por el termo que gané, dice Ariana. Sí, así Mariana. Qué bueno. Está bien también que se comuniquen los ganadores así para que mismo. Los otros oyentes que se cumple. Que se cumple. Sí, así mismo. Y hoy tenemos, un saludo especial para Ariana, tenemos 2 premios que lástima que nosotros no nos podemos anotar, pero bueno.
Dejen su mensaje, muchachos, chicas, dejen en YouTube, en el canal de Luqueño Play. Tenemos que alcanzar los 200 likes hoy para hacer el sorteo. Uno de los premios está previsto para YouTube. No, 200 en YouTube, porque YouTube cuesta más. Pero en Facebook 250. Sí, sí, vamos a irnos. Pero yo sé que no nos van a defraudar, especialmente a este señor que está a mi lado, a Julio César Ortellado. No le pueden defraudar. ¿Sí? Así que denle sus reacciones en Facebook. A ver, lo veamos, si no, no hay por caso. No, si no, ¿dónde es la ídolo? Relatamiento, a ver la fútbol. Bueno, vamos hablando de ídolos. Vamos a la nota. Tenemos nota con los ídolos ahora. Sí, los ídolos actuales. Sergio, ojalá que sean ídolos de verdad y que nos den alegrías en este campeonato. Sergio el Chico Díaz. Vamos a ver qué decía Sergio Díaz. Este partido importante nuevamente hoy. Ahí está. Sí, es importante porque venimos en una racha que nos merecíamos, porque tenemos un buen equipo, un buen plantel, y esperemos que sigan esta victoria para poder pelear ahí arriba, que es lo que nos propusimos desde que empezó el campeonato. A nivel grupal, a nivel futbolístico, por más que no se vean los resultados, el grupo siempre estuvo fuerte. Así mismo, siempre intentábamos, siempre queríamos, no se daba como vos decís, pero en estos últimos partidos pudimos conseguir las victorias y llegamos con mucha confianza, que eso se nota cuando hay esos resultados positivos. ¿Cómo estás llegando el corto tiempo de recuperación para hoy? Bien, si bien tuvimos una corta recuperación, pero estamos ahí para pelear nuevamente y sacar un resultado positivo hoy. ¿Qué significa para el plantel, para vos personalmente, el apoyo de la gente, Sergio? Es importante siempre sentir ese apoyo de la familia, de la gente que quiere a Luque, que nos apoya en todo momento. Eso nosotros lo sentimos, los jugadores sienten, y es como un plus para poder dar más, y esperemos que hoy nuevamente la gente de Luque, como en todos los partidos, estuvo apoyando nuevamente hoy. En la característica tuya siempre llegar con ese gorro muy peculiar, ¿es algo personal tuyo, algo que en cada partido lo haces? Mira, el primer partido en Pedro Juan, cuando nos fuimos, había llevado yo y pudimos conseguir esa victoria. Después, casualmente, en los otros 3 partidos que no llevé la gorra, se me perdió por algo del estilo, y hoy después pudimos conseguir esas 2 victorias cuando nuevamente traes la gorra, y es como un amuleto, vamos a decirle, que da suerte a mí particularmente, y lo tomé como el amuleto que da suerte para poder conseguir la victoria. Dale, gracias, Sergio. Dale. Muy bien, ahí está Sergio el Chico Díaz, un talentoso que yo creo que le puede dar más todavía a Luqueño, Julio. Sí, sabemos la calidad que tiene. Puede dar muchísimo, no solamente mucho más, sino muchísimo por si él se propone, si él quiere. Es un buen jugador que tiene mucho talento, tiene velocidad, sabe qué hacer con la pelota. A la hora de 3/4 para adelante es desequilibrante y juega muy bien al fútbol. Bueno, ahí estamos buscando el equipo de... Ahí los muchachos si me pueden ayudar, el equipo de Trinidense. El equipo de Trinidense no estoy encontrando en ninguna parte, el equipo deportivo Trinidense. Ni en su página lo lanzaron todavía. Quiere decir que están jugando a las escondidas. Así que vamos a ver. Secreto profesional, sí, secreto. Hay mucho que el técnico, que a última hora ya cuando van a... Siguen usando esa técnica, ¿eh? Sí, yo pienso que no tiene nada que ver. Mi opinión personal, ¿verdad? Si uno da al equipo después dentro de la cancha, evidentemente juega de una forma u otra, pero si deja el equipo no tiene nada que ver. Pero hay técnicos que piensan que es así, que no hay que dar equipo, hay que dar última hora para que el contrario no sepa quién va a jugar y todas esas cosas, pero son ya decisiones de cada uno. David Ojeda va a ser el árbitro de este partido, solamente como dato, David Ojeda va a ser el árbitro del partido. Vamos a la nota también que lograron los compañeros de Luqueño Play esta tardecita, noche ya en la llegada del plantel. Hablamos también con el Pira Benítez. Previa a este partido importante nuevamente 2 días después.
Estamos muy motivados este partido, queremos entrar concentrados del primer minuto y para poder sumar los 3 puntos que venimos buscando, ¿no? ¿Cómo está el grupo, la recuperación para este partido? Bien, motivado como te digo, el grupo está bastante bien, ahí los compañeros están muy concentrados para hacer un gran partido y esperemos hacerlo de la mejor manera. En lo personal, ¿cómo estás? Me imagino agarrarnos nuevamente ese ritmo en la parte defensiva. Sí, la verdad que me siento bastante bien, estoy tratando de dar lo mejor de mí cada partido, de mostrar cada partido y bueno, este partido no será la excepción y esperemos hacer nuevamente un gran partido el día de hoy para ayudar al equipo y para poder sumar a 3, ¿no? La intención es llevar los 3 puntos. Sí, siempre la intención es eso, hoy trataremos de hacer primeramente nuestro juego y para poder sumar los 3 puntos que es muy importante para nosotros. Muchas veces no luce su trabajo porque es un trabajo silencioso pero bastante duro, porque es un sacrificado el Pira, Julio. Es un sacrificado, tiene más garra, fuerza, la hora de recuperar la pelota, de sacar, que por ahí muchas veces por así uno no ve lo que juega o lo que aporta, pero importantísimo a la hora de la recuperación del balón, de defender y sobre todo cuando uno está ganando y te viene el equipo contrario encima buscando el gol, entonces sale a relucir el trabajo de todos los que están defendiendo, ¿verdad? Los que están más cerca del arco de uno. Entonces, pero bien, me pienso que se va sentando bien, ya jugó antes ahí de central y lo va haciendo bien. Yo lo veo de repente, al principio cuando a uno lo colocan ahí le cuesta un poquito, pero se va sentando en los últimos partidos, así lo primero. Totalmente. Bueno, voy a leer algunos mensajes porque a veces cuesta leer todo, no quiero que nadie se moleste, pero agradecemos de corazón aquí con Julio, con todos los compañeros, estamos enormemente agradecidos con ustedes por seguirnos, por acompañarnos, porque nos sentimos muy bien al saber que el trabajo está llegando a muchísima gente, a los fanáticos de verdad del Sportivo Luqueño. Dice la señora Auda Sanabria también, dice buenas noches, hoy ganamos, fuerza Luque. Hernán Eduardo Duarte Gutiérrez dice saludo a Arturo y al gran hacedor del Alegrón del 2007, Julio Ortellado. Un gran abrazo a Auriazul. Vamos mi querido Sportivo Luqueño, hoy vamos a ganar, dice Hernán, Julio. Un saludo especial para Hernán. Roberto Ramón Ramírez, éxitos Arturo, dice Claudio González, 483, aguante Luqueño de Cañada, toda la fuerza. A ver, excelente la transmisión, hoy vamos a ganar, fuerza a los muchachos, dice doña Auda. Desde la línea 30 le escucho, dice, hoy ganamos 2-1, 0-40, me anoto para los premios, dice Sofi Sanabria. Mira, está en el transporte público. Seguro está viniendo del trabajo, entonces, ahora... O sea, y no le hay celular, bebé, porque no puede muy rápido andar con el tráfico que hay a esta hora, entonces está ahí con el celular, apoyando, mirando. Espectacular, como sea. Totalmente. Zulma dice, excelente la programación, estoy viendo desde la República de Luque, hoy ganamos, fuerza Cureluque, 0-33. Cristina Espínola dice, te encontré y es bueno escucharte, hoy ganamos, hijo, dice doña Cristina, muy bien, gracias doña Cristina. Suni Pérez también envía muchos chanchitos, corazones azul y oro. A ver, vamos. Hola, vamos Luqueño, dice Andrea Álvarez 789. Se anota fuerza y éxitos muchachos del Sportivo Luqueño. Dice Juan Darío Pereira Villamayor. Ahí está Gloria Bernal, vamos mi chancho peludo, tenemos que ganar, dice mi número 504, Gloria Bernal, ahí está, impresionante ya los mensajes, te cuento que ya estamos superando las 70 reacciones en Facebook y falta todavía para el partido. Falta todavía, hoy me parece que vamos a superar todas las expectativas. Sí, 250 pidió acá Julio, será para las reacciones del Facebook, 250. Te puede llevar ese harina. No, y decir alguien que... Bueno, no, vamos, está bien. Tenemos nota con los hinchas, ¿verdad, mi querido? ¿Sí? En 10 segundos, dale, adelante, como no, cuando quiera, mi querido Joaquín. Nota con los hinchas de Lucero, de Angeli. Así que están preparando las notas para poder escuchar la opinión de los hinchas que fueron llegando hasta el estadio.
Adelante. Luqueño Play. Sí, ¿Cuál es tu nombre? Wilfrido. Contanos, ¿a qué se debe que tenés un chanchito en la cabeza? Porque el chanchón, Luque. ¿Es tu cábala? Sí. Desde- Pedro Juan estamos con esta Me encanta. Contanos, ¿cuál es el pronóstico para el partido de hoy? 3-0 ganó. ¿Quiénes meten los goles? Maggi los 3 goles. Espectacular, muchísimas gracias. Gracias. Francesco Rivera. Ok, Francesco, contanos, ¿cuál es el pronóstico para el partido de hoy? ¿Cómo? El pronóstico para el partido de hoy. El resultado me dice. Ajá, así mismo. Y creo que el Luque va a ganar, pero no sé cuánto. ¿Los goles de quién te gustaría ver? ¿Eh? ¿Los goles de quién te gustaría ver? ¿Cómo? ¿Los goles de quién te gustaría ver? Y de cualquiera que pueda meter el gol nomás. Pero ganar. Gana, eso Dale. sí, gana. Dale, muchas gracias. Pues nada, hasta luego. Acompáñenme a hablar con más hinchas luqueños. ¿Cómo te llamas? Cristian. Cristian, contanos, ¿cuál es el pronóstico de hoy? ¿Cuántos goles querés ver de Luque? Y por lo menos 2 goles. Estaría bien. ¿Qué jugador te gustaría que meta esos goles? Y uno de Chico Díaz y otro que sea de Iván Mayorra. Ok, contanos un poquitito, ¿cuál es tu rutina cuando juega el Sportivo Luqueño? Y lo primero que quiero hacer es salir temprano a mi trabajo. Si es que me toca entre semana. Muchísimas gracias por tomarte el tiempito ahí. Vamos a mandar las mejores vibras para los jugadores, obviamente, allá. Dale, está. Muchas gracias. Muy bien, uno más. Ahí está la compañera Angeli Benítez. También creo que tenemos otras notas. Después me van a avisar los muchachos si hay más notas. Por supuesto, siempre nos acompaña Lucero, Lauren, Angeli Benítez también. Excelente. Las compañeras de Luqueño Play también trayéndonos las palabras de los hinchas que fueron llegando hasta el estadio. Aquí ya están los equipos dentro del campo de juego. Ya está David Ojeda, los capitanes. Ahí está Alfredo Aguilar, arquero y capitán de Sportivo Luqueño. Luis de la Cruz es el capitán de Sportivo Trinidense. Ya están los equipos en la cancha y así rápidamente, decime Julio, ¿qué nos espera? Ahí nos espera un lindo partido, un partido muy disputado, yo pienso, porque el Deportivo Luqueño también va a salir a buscar. Deportivo Trinidense está de local, en una cancha que se ve bien, bien cuidada, por lo menos de donde nosotros podemos mirar, la verdad. Entonces, yo pienso que va a ser un partido abierto, donde no creo que Lucas cambie, por más que cambió algunos hombres y por ahí lo hizo, ¿verdad? En el sentido de presionar, que siempre lo va haciendo los 20 minutos, procura de presionar bastante arriba para recuperar la pelota y de ahí llegar al arco contrario. Y Trinidense sabemos que juega bien también al fútbol, tiene jugadores rápidos por fuera, procuran de llegar, de bordar, y bueno, a la hora que ellos tengan la pelota, estar bien resguardado y luego hacer nuestro juego, el juego deportivo luqueño, para procurar de hacerle daños a ellos allá arriba. Muy bien, ahí está el comentario previo al partido de Julio César Ortellado. Va a autorizar el árbitro David Ojeda. Ahí está. Si tenemos imágenes del otro día de la hinchada, también podemos usar ahí, Joaquín. Cuando tengan más, sí tenemos. Ahí en el apoyo. Autoriza el árbitro. Movió la pelota trinidense. Ya está en marcha el fútbol en Itagua. Primeros instantes del partido, va cargando Trinidense, la marca en el fondo, Sportivo Luqueño que juega con casaca alternativa, la casaca blanca, pantaloncitos y medias blancas, así está equipado el conjunto de Sportivo Luqueño, casaca tradicional para el conjunto de Trinidense. Primeros instantes del partido, primeros segundos del encuentro, primeros 30 segundos de juego lateral que favorece a Sportivo Trinidense, va a reponer Luis de la Cruz, la pelota arriba, la marca en el fondo, va recuperando el conjunto de Sportivo Luqueño, sale con pelota dominada, Maggi juega, tocando el balón, intenta salir el conjunto auriazul, la pelota por izquierda, aquí va cargando Sportivo Luqueño, pelota al área, vamos a ver, gana el hombre auriazul, el centro atrás, pedía en mano, el arquero domina el arquero, pero me parece que ya no valía, había posición adelantada, Julio. Sí, me parece que hay una posición adelantada, estaba un poquito dudoso eso ahí, el línea seguro que esperó que termine la jugada para poder levantar. Sí. Pero bien, lo vemos bien, empezamos bien, desbordando, ahí Walter luchando, procurando de llegar para tirar el centro para el compañero. Muy bien. Estamos empezando bien. Estamos empezando bien, realmente. Lo importante es llegar. Totalmente, lo importante es llegar. Si uno genera muchas ocasiones,
por lo menos unas 2 ocasiones hay que mandarla adentro, ¿verdad? Aquí va cargando Trinidense, vino la marca, el árbitro sancionó falta el árbitro, peligroso tiro libre, favorece a Trinidense, Julio. Sí, un peligro. Está en una parte donde si uno le pega muy bien a la pelota, tiene muchas oportunidades, ¿verdad? Entonces tenemos que cuidar un poquito de eso, de no hacer esas faltas muy cerca del arco del Sportivo Luqueño porque trae mucho peligro. Qué lástima, porque le pega muy bien De la Cruz, por ejemplo. Luis Sí. De la Cruz tiene muy buena pegada, Julio. Muy buena pegada. Luis le pega bien en la pelota, pero nuestro arquero pienso que va a estar bien a la hora, si es que pasa la barrera. Bueno, tiro libre, peligroso, favorece al conjunto de Trinidense. Peligroso tiro libre, favorece al conjunto de Trinidense, atención. Y es Luis quien agarra el tiro libre. Sí. Ahí tiro libre que favorece a Trinidense, le va a pegar Luis De la Cruz. Viene el remate, atento estaba Aguilar, ¿lo dijiste, Julio? Sí, estaba bien parado Aguilar, seguro lo conoce, por ahí mucho tiempo fueron compañeros, entonces también uno utiliza un poquito de eso, ¿verdad? Conoce a... Ellos fueron compañeros en Guaraní. En ¿verdad? Guaraní, Guaraní. exactamente. Va saliendo Sportivo Luqueño, pelotazo largo arriba, viene la pelota sobre la mitad de la cancha, Walter González, retrocediendo el balón para el Chico Díaz, se te mete un balonazo largo equivocado, la marca en el fondo, va a recuperar, sin embargo Luqueño intenta salir desde el fondo, ahí está Ocampo, Santiago que está jugando por la punta izquierda o la saga izquierda del conjunto de Sportivo Luqueño, va recuperando Trinidense, la pelota por izquierda, ahí intenta salir Morínigo, viene Morínigo, el número 31, saliendo con balón dominado, juega más atrás para César Benítez. Ahí está César Benítez tocando la pelota y va saliendo Trinidense desde el fondo. Primeros 3 minutos y medio de juego. Da Silveira, el número 40. ¿Será familiar del hincha que nos escribió de Trinidense? Sí, ¿verdad? Creo que sí, desde Puede ser, Uruguay. sí, puede ser. Da Silveira, sí. Ahí está entonces. Bueno, está bien. Un saludo para la familia del jugador Da Silveira entonces. Va cargando Trinidense la marca, retrocedo. Campo juega más atrás para Aguilar, el arquero. Los primeros instantes siempre de estudio. Mi querido Julio. Sí, los primeros instantes uno de repente procura de saber qué va a hacer el equipo contrario, cómo se va a mover, por dónde va a atacar y tanto uno como otro procura de estudiar un poquito en ese aspecto, ¿verdad? Y los técnicos también, ¿verdad? Se fijan en eso. Bueno, juegan jugadores como Clementino, el ex general Caballero. De Mallorquín. Sí, Clementino. Sí. Zarza, está también Romero, está este peligroso Ronaldo Báez, también bastante peligroso. Sí. Sí. Aquí va cargando Sportivo Luqueño, Díaz le pegó, se abrió Bien, demasiado bien. esa pelota, probó Díaz, Julio. Hay que probar. Con la izquierda se abrió un poco, pero si uno no prueba el arco, no sabe si puede invocarla también. Entonces, anda. Sí, está calibrando. Sí, totalmente. Aquí domina justamente la pelota para quitar desde el fondo el conjunto de Trinidense. Dufour va a quitar, colocó la pelota, va saliendo el conjunto de Santísima Trinidad. Primeros instantes del partido. Saliendo desde el fondo, tocando la pelota el equipo de Arrúa. Dufour, sale Dufour desde el fondo, tocando Trinidense. Balonazo largo, arriba lo busca Navaez, golpe de cabeza defensivo. Intenta recuperar Trinidense. Siga, dice el árbitro. Va cargando, viene la marca. Ya no valía. Y tiro libre que favorece a Sportivo Luqueño. En su terreno todavía hubo posición adelantada. El jugador Sportivo Trinidense. Por ahora viene la marca
Santiago Campos, que juega como lateral izquierdo. El otro día lo hizo muy bien ante Guaraní, Julio. Sí, lo hizo bien. Jugó un buen partido, estuvo firme, bien parado, entonces ahora está por izquierda, entonces ojalá y siga así. Va a salir desde el fondo Sportivo Luqueño. Va a quitar Aguilar el arquero. Quita Aguilar arriba el balón sobre terreno Deportivo Trinidense. Golpe de cabeza. Va a recuperar, sin embargo, Villalba era el del cabezazo, pero ya recupera Trinidense en su terreno. Saliendo Dufour con pelota dominada, el arquero, el número 1 de Santísima Trinidad. Va a tocar Dufour, no sabe con quién jugar. Por ahí cerca está acechando Magui, el goleador del conjunto Deportivo Luqueño y del campeonato. Pelotazo largo de Dufour, golpe de cabeza de Villalba. La pelota que va recuperando Magui, justo. Tocando el balón para Quintana, viene el pase por izquierda, me gusta, va Walter, pisando el área, Walter se frena, retrocede, dale, pegale, va a venir el remate o no, se frena nuevamente, Giovanni habilita por izquierda, viene o no. No, vamos, Giovanni le puede pegar arriba, dice el árbitro, se fue al piso Giovanni, Julio. Sí, llegó bien. Bien el Deportivo Luqueño, llegó bien profundo, lastimosamente no pudieron terminar la jugada y bueno, quedó en la mano del arquero. Qué bárbaro, Giovanni Bogado. Esto fue un toque tipo salonismo, sí, por el piso. por una baldosa. Una baldosa, sí, señor. Va recuperando Luqueño del fondo. Alexis Villalba, le pegó Villalba, la pelota se estrella en el hombre de Trinidense. En Báez se va por línea final, habrá salida que favorece a Sportivo Luqueño. Va a salir el chanchón desde el fondo. Primeros instantes del partido. 7 minutos de juego. Cuando seguimos observando la jugada anterior. Castillo Hasami, ella. Se quiso meter entre los defensores. Sí. Pero si pasaba, sí, había mucho peligro. Va a recuperar Luqueño, intenta por derecha otra vez Giovanni, que está encendido. Giovanni muy marcado, intenta, sigue Giovanni, está el número 8, retrocede para Sergio Díaz, aguanta Díaz, va a salir de la marca, va a tocar de zurda, juega por la mitad de la cancha, va saliendo del fondo Paul Riveros, tocando para Santiago Campos, juega por izquierda nuevamente, va tocando Sportivo Luqueño sobre terreno rival, ahí está Quintana tocando el balón, devolución por izquierda para que se meta Santiago Campos, retrocede, viene el remate al arco, afuera Quintana, le pegó, le hizo la cortina a Walter González, gran jugada de Sportivo Luqueño, por poco casi llega el primero, Julio. Sí, una muy buena jugada que empezó acá con Giovanni por derecha, jugó con el chico Díaz, dio la vuelta, pasaron los laterales, tiró el centro y Walter inteligentemente dejó pasar la pelota y Quintana... Era acertar el arco nomás, Julio. Era acertar el arco, así por decir, y se le abrió un poquito, lastimosamente, pero bueno, estamos llegando bien. Eso es bueno. Sí, pudo haber sido el primero. Sí. Pudo haber sido hacer el una primero. muy linda jugada porque empezó de un costado y pasó al otro lado, entonces hicieron como se dice normalmente, lo que pide el manual. Le dieron la vuelta a la pelota, le hizo la espalda. El lateral pasó, tiró el centro y llegaron para definir varios jugadores de Deportivo Luqueño. Qué lástima, estaba cerca Luqueño del gol realmente y me gusta como una muestra de lo que puede hacer Santiago Campos como lateral izquierdo. Me gusta porque... Totalmente, porque llega y tira al centro. El lateral tiene que llegar siempre y tirar. Si entra en diagonal, tiene que buscar al arco, pero si desborda, tiene que hacer llegar el buscapié por Totalmente. La pelota es para Trinidense desde el fondo. Vamos a ver qué dice el árbitro. Sí, para Trinidense, saque de costado, lateral, va a reponer De la Cruz. Ahí está el capitán Luis De la Cruz.
para Trinidense a reponer del fondo. De mucha experiencia de la Cruz. Mucha experiencia. Es un buen jugador de la Cruz. Muy regular. El Chico Díaz domina, juega por derecha, va saliendo Villalba. Se va proyectando sobre el terreno de Trinidense. Villalba en el centro. A las manos del arquero Dufour. Lateral derecho, hoy día de Sportivo Luqueño. Alexis Villalba, quien metió el centro. Ahora habrá salida para Sportivo Luqueño. Primeros instantes del partido. Ya vamos a marcar tiempo de juego. Diez minutos de la primera etapa en Itagua, en el estadio Luis Salinas de Itagua. 10 minutos del primer tiempo. Trinidense 0. Luqueño 0. Luqueño Play, la casa del auriazul. Saliendo desde el fondo Trinidense. Un saludo para toda la gente que nos sigue a través del canal de Luqueño Play en YouTube. Dejen los likes, dejen sus comentarios. Ya tenemos los premios asegurados. Pero necesitamos llegar a los 200 likes en YouTube y más de 250 reacciones en Facebook. Cuando carga Trinidense, cuidado, escapa Trinidense, vino el centro, le quedó la pelota a Báez. Le pegó Báez, será córner, tiro libre de esquina. Tal vez quizás el hombre más peligroso. Trinidense, Ronaldo Báez, Julio. Sí, es un jugador que hay que tenerlo entre ojos y ojos porque siempre está buscando el arco contrario, siempre está rapidito, le pega bien también al balón, entonces llegó bien Trinidense, bien profundo y hizo lo que dice el manual, llegar bien profundo y tirar el centro, como si dice la B, para que llegue un compañero a empujarlo. Tiro libre de esquina, córner, favorece a Trinidense sobre la punta izquierda. Va a autorizar el árbitro Ojeda, autoriza ahora. Se viene el tiro libre de esquina sobre punta izquierda, repito, hacia las graderías ecológicas, como le llaman. Se viene el córner cerrado, a las manos, seguro el arquero, seguro descuelga Aguilar con mucha seguridad, Julio. Sí, mucha seguridad. Eso es lo que tiene que transmitir. Siempre lo vemos con mucha seguridad, entonces eso le transmite a todo el equipo. Va saliendo Sportivo Luqueño desde el fondo, tocando la pelota. Paul Riveros, el Pira juega para el Chico Díaz, tocando para Fernando Benítez, otra vez para el Chico Díaz, saliendo desde el fondo Sportivo Luqueño. Paul Riveros, Santiago Campos, lo busca Giovanni Bogado, toca el balón, ahí está, otra vez recuperando Quintana para Bogado. Se viene Sportivo Luqueño, va Bogado, sigue Bogado, tocó para Santiago Campos, el centro está, dale, pegarle, Walter tiró, tapó el arquero, el travesaño y al córner, Julio. Estuvo cerquita, estuvimos ahí, se hizo prácticamente todo perfecto, de nuevo ahí con el Chico Díaz la habilitó a Giovanni Bogado con un lujo, con un taco, lujo que sirve, en este caso llegó otra vez nuestro lateral izquierdo para tirar un centro y Walter le pegó ahí como le quedó y le manotazo. Aquí hay que darle mérito al arquero. Hay que darle el manotazo salvador, como se dice, ¿verdad?
Se viene el córner, tiro libre de esquina, la tercera la vencida. Será la tercera la vencida. Sí. La tercera la vencida, le pega Quintana, muy por abajo el centro, rechaza la defensa. Va a insistir nuevamente Sportivo Luqueño. El balón por izquierda, ahí está Abogado. Qué categoría, bajó bien Giovanni, engancha, va a tocar la pelota. Vamos a ver con quién juega. Retrocede tocando la pelota, jugando bien Sportivo Luqueño, generando las jugadas de mayor peligro en lo que va el partido. En los primeros instantes del encuentro, cerquita del primer cuarto de hora. La pelota tiene en el fondo, va a salir en la mitad de la cancha. Tiene la pelota Fernando Benítez, retrocede, juega para el Pira. El Pira Benítez tiene sobre terreno auriazul, tocando nuevamente para Fernando. Fernando Benítez juega para el Chico Díaz. Aquí se confió el Chico Díaz, entregó la pelota, se viene la contra de Trinidense. Peligrosamente perdió el Chico Díaz el balón y va cargando Trinidense el centro. Qué peligro el golpe de cabeza por línea final. Ahí está, le llaman la atención justamente a Fernando Benítez y al Chico Díaz, porque salía el equipo de Luqueño y quedó mal parada la defensa, Julio. Sí, eso es lo que hay que procurar de que no pase, porque estamos saliendo, el equipo contrario venía cerrando los espacios para que no se dé la vuelta a la pelota. Ahí es donde no hay que perder, porque se va así como se vio, se llega rápido al arco contrario, ¿verdad? Cerquita de los 100 me gusta ya en el Facebook, en la página oficial del Club Esportivo Luqueño. Saben ustedes, 250 reacciones tenemos que superar para regalar estos hermosos premios que tenemos, que ya vamos a anunciar seguramente una vez que lleguemos a la meta. Ya vamos a anunciar qué premios tenemos para la audiencia que sigue a través del Facebook, en la página oficial del Esportivo Luqueño, y en YouTube en el canal de Luqueño Play. La pelota sobre medio terreno, está recuperando Sportivo Luqueño, la saca arriba, Paul Riveros intentaba, también por arriba Walter, va a la marca en el fondo, la pelota para Dufón, el arquero de Trinidense, que no quiere saber de complicación y sacó un balonazo largo. La marca de Villalba, falta sobre Alexis, la falta de Báez. Habrá tiro libre que favorece a Sportivo Luqueño, que por ahora es mejor, ¿verdad, Julio? Sí, va jugando bien. El Sportivo Luqueño es el que propone, el que tiene la pelota, el que está buscando más. Trinidense espera un poquito. Llega hasta la mitad de cancha y ahí se paran bien y procuran de presionar para recuperar la pelota. Pero el que tiene el balón, el que está proponiendo, es el Sportivo Luqueño. La pelota larga arriba. Vamos a marcar el tiempo de juego, Joaquín. 15 minutos del primer tiempo y el marcador indica Trinidense 0, Luqueño 0. Luqueño Play, la casa del auriazul. Habrá reposición para Sportivo Luqueño. Ahí va Santiago Campos, recordando que el Chanchón tuvo las dos ocasiones más importantes en lo que va de este primer tiempo. La pelota arriba, la pelea, la defensa del conjunto trinidense. Insiste Fernando Benítez. Chocaba el jugador auriazul, pero va recuperando Trinidense. Va saliendo en su terreno el conjunto de Rúa. Ahí está saliendo con pelota dominada. Dice Romero, pide también la pelota arriba. Báez sigue cargando el conjunto trinidense. La pelota para el capitán. Tocando, moviendo el balón el conjunto de Rúa. Viene para colaborar Iván Maggi. Retrocediendo para Villalba. Este es nuevamente para Maggi. Ahí va Maggi. Escapa solo por derecha. Muy marcado. Quita el defensor de Trinidense. Y lateral. Reposición que favorece a Luqueño. Morínigo rechazaba esa pelota. Y lateral que favorece al Chanchón. Va a reponer Villalba. Ahí van llegando los mensajes de los oyentes, de los hinchas, de los televidentes que siguen la transmisión en YouTube también. Lateral que favorece a Sportivo Luqueño. Va a reponer Villalba. Ahí está Alexis Villalba para reponer el juego. Saque de costado, pelota arriba, golpe de cabeza defensivo. Va a insistir el Chico Díaz. Le quedó la pelota esta vez otra vez a Giovanni. Giovanni Bogado tiene. Ahí está Giovanni. Juega, toca el balón para Fernando Benítez. Este sobre círculo central. Descarga por izquierda para Ocampos. Ocampos para Quintana. Quintana para Ocampos. Ahí va recuperando Luqueño en su terreno. La pelota más atrás para el Pira Benítez. El Pira juega nuevamente para el jugador, el Chico Díaz, este para Villalba. Gran jugada, gran acción de Villalba. Escapa, va directo al arco. Vamos a ver, tocó. Qué lástima en la última pelota. Llegó el hombre de Trinidense. ¿Qué jugada se mandó Villalba, Julio? Sí, se mandó al ataque. Llegó para adelante. Tiene buen resto físico. Tiene buena potencia. Entonces, en el último le pellizcaron la pelota y no pudo llegar más cerca del arco. Estás viendo en el canal de YouTube Luqueño Play, siguiendo la transmisión y por supuesto a través del Facebook, directamente en la página oficial del Club Esportivo Luqueño.
con muchísima gente que se va sumando a la transmisión. El otro día superamos las 15.000 visualizaciones en el partido ante el conjunto de Guaraní en la mañana del lunes. Aquí 0-0. Va saliendo Trinidense. Va metiéndose sobre terreno de Sportivo Luqueño con mucha gente. Cuidado, Báez, va escapando Báez. Le cometen falta nuevamente. Repito, es habilidoso Ronaldo Báez, Julio. Sí, habilidoso, se mueve bien. Es chiquito en el sentido de estatura, pero tiene buen físico, tiene fuerza. Encarador, se mueve mucho. Entonces molesta un poco. Habrá Bastante tiro libre, molesta. sí. Sí. Y es peligroso. No me gusta tanto estos tiros libres así, Julio. Muy cerca del arco no es recomendable, pero se iba de ello, entonces no tuvieron de otra que bajarlo, ¿verdad? Tiro libre, peligroso otra vez que favorece al conjunto de Trinidense. Tiro libre, peligroso, favorece a Trinidense. Ubica la barrera. Ubica la barrera. Aguilar. Atención en la pelota parada que nos está generando peligro el conjunto de Arrúa. Le va a pegar con seguridad, le va a pegar a esa pelota nuevamente el capitán. Ahí va para pegarle De la Cruz. Autoriza el árbitro, le pegó De la Cruz al córner, asegura Aguilar. Parecía una pelota fácil, pero tuvo un movimiento raro, Julio. Sí, tuvo un movimiento, le molestó la luz, entonces mejor asegurarla. Habrá córner, tiro libre de esquina para Ahí hace Trinidense. un gesto. Sí. La luz. Famoso, antes para nosotros era el sol. Sí, al sol. La excusa del arquero. Totalmente. Se viene el tiro libre de esquina. Córner que favorece. ¿Cómo te da la excusa? Sí. Siempre tiene que haber algo. Ahí está Romero, Báez. Se meten muy cerca de Aguilar. Se viene el tiro libre de esquina que favorece a Trinidense. Viene el centro. La pelota en el área chica. Rechaza la defensa. Va a recuperar otra vez Trinidense. Atención. Ahí está para meter nuevamente la pelota sobre terreno auriazul. Le pega el balón. Morínigo, el centro arriba. Seguro. Seguro Aguilar, Julio. Sí, seguro. Está mostrando mucha seguridad Aguilar. Entonces eso es muy importante. Pelotazo largo, intentaba Maggi, ya domina el balón el arquero, de arco a arco prácticamente porque ya tiene Dufour. Juega la pelota por izquierda para Morínigo. Nosotros vamos a marcar el tiempo que pasa rápidamente, marcamos la hora. 20 minutos del primer tiempo en Itagua y el marcador indica Trinidense 0, Sportivo Luqueño 0. Luqueño Play, la casa del auriazul. Tocando el balón, el conjunto de Sportivo Luqueño. Cuidado, quedó sentido. Hubo falta, dice el árbitro. Falta. Retrotrae la acción. Falta sobre Fernando Benítez. La falta de Romero. En estos 21 minutos de juego, ¿qué nos podés decir, Julio? Y vemos que el Deportivo Luqueño es el que propone, el que procura de jugar, de buscar más el arco rival de Trinidense. Así que ya tuvimos 2, 3 ocasiones muy claras como para mover el marcador. Lastimosamente no quiso hacer, entonces seguir por ese camino es lo que tienen que hacer Deportivo Luqueño, pero no descuidarnos, ¿verdad? Porque nos dimos cuenta que ellos tienen gente que son rapiditos, que son encaradores, como el caso del delantero, ¿verdad? Entonces hay que cuidar y seguir en lo mismo. En cualquier momento pienso que se nos va a dar. Ahí está los comentarios de Julio César Ortellado de lo que le está pareciendo estar el partido cuando viene un centro cerrado. Dufour domina, complicada esa pelota que fue cayendo tras el centro de nuestro lateral izquierdo hoy día Santiago Campos. A recuperar Sportivo Luqueño, golpe de cabeza de Villalba, se pierde por un costado, habrá reposición para Trinidense. Se va a reponer Morínigo, lateral izquierdo del equipo de Arrúa. Ahí está Morínigo, arriba el balón en una peinada. Hay que tener en cuenta que Trinidense tiene jugadores bastante experimentados y peligrosos en la banca, como Camacho, como Chiquito Jiménez. Aquí carga Trinidense justamente, cuidado con este remate, la pelota que se desvía en un hombre. Que recupera el Chico Díaz, intenta salir Díaz. Falta, el árbitro deja seguir, quedó sentido. Magui, no hay falta, dice el árbitro Ojeda.
Hay que tener en cuenta también que Sportivo Luqueño no está contando con Lautaro Comas, uno de los jugadores más picantes que tiene este conjunto que dirige Lucas Barrios. Cuando carga Trinidense, el centro se cruza en el fondo, Pira quita la pelota, será córner. El centro de Ronaldo Báez. Tiro libre de esquina, favorece al conjunto de Trinidense. Es por este sector, Arturo, donde ellos buscan mejor Ronaldo por la izquierda, donde están llegando más, así por decir, a nuestro arco con peligro. Entonces hay que tenerlo ahí cerquita. Hay tiro libre de esquina, no hay que soltarlo demasiado, no hay que darle mucho espacio. No hay que darle mucho espacio, estar sobre la marca, evidentemente sin falta, para que no tengan ellos la pelota parada muy cerca de nuestro arco. Otra vez están sobre el arquero, golpe de cabeza defensivo. Va a insistir nuevamente Trinidense, saque de costado. Y aquí no tenemos esa imagen de la hinchada del otro día. En Capiatá. Digo para poner un poco mientras la imagen del público que hizo fiesta el otro día. Habrá lateral que favorece al conjunto Pollo ahí. Deportivo Luqueño. Falta técnica, ¿verdad, Julio? Sí, falta técnica, tiró mal. Justo yo iba a decir y ahí el árbitro le cobró. Sí. Ya te llamó lateral, está espectacular ahí, Joaquín. Ahí está. No lleva la pelota hacia atrás de la cabeza. Ahí está, me parece, vamos a quedarnos con esa imagen, Joaquín, ¿te parece todo el primer tiempo ahí con esa imagen del público? Lateral que favorece a Sportivo Luqueño, la marca del hombre trinidense, golpe de cabeza de Paul Riveros. Intenta darle, ahí se lleva Giovanni Bugado de puntín, recuperando la pelota para Ocampo. Santiago corre, tiene algunos metros para ganar. Santiago Campos se frena ahora. Va a tocar para Giovanni nuevamente. Ahí está Giovanni Bugado, el que maneja los hilos en el Sportivo Luqueño. Ahí está Giovanni, aguanta, domina la pelota Giovanni Bugado, pide nuevamente un hombre arriba, se frena, hace el corralito Giovanni. El Chico Díaz, Paul Riveros, tocando Sportivo Luqueño, va cargando nuevamente por izquierda, Santiago Campos. Y en el centro de Santiago lo busca a Walter, la marca en el fondo, quitaba como podía el jugador de Trinidense. Cuando recupera Sportivo Luqueño, la pelota para Aguilar, ahí está el capitán, saliendo desde el fondo el chanchón. Se mueve en toda la cancha Giovanni Bugado pidiendo el esférico, viene el balonazo largo para Walter arriba, golpe de cabeza. Y toda Silveira, la pelota por un costado. Reposición que favorece a Sportivo Luqueño en ataque, ya va Santiago Campos. Marcamos el tiempo de juego, Joaquín. 25 minutos del primer tiempo y el marcador indica Trinidense 0, Luqueño 0. Luqueño Play, la casa del Auriazul. Hay reposición para el chanchón, la pelota arriba al área, una peinada, ahí el rebote está, vamos a ver, intenta Giovanni, quiso hacer una de más, y va recuperando Sportivo Trinidense, recupera otra vez Quintana, intenta salir Luqueño, vamos a ver, se lleva la pelota, este es el Chico Díaz, es el Chico Díaz que recuperó la pelota, ahora sí para Quintana, Quintana mueve para Giovanni, Giovanni aguanta, iba Giovanni, es talentoso Giovanni, juega, tocó para Walter, intenta la devolución, era Maggi, ahí estaba Maggi, perdió la pelota, muy marcado Maggi, va recuperando Ronaldo Bugado, que va corriendo Ronaldo Báez, digo bien, tocando la pelota por izquierda, tiene Clementino, retrocediendo Clementino para Morínigo, Morínigo juega más atrás para Benítez, ahí va César Benítez tocando para Da Silveira, va saliendo Trinidense en su terreno, 26 minutos y medio de la primera etapa en Itagüá, 0-0 el partido. Nosotros agradecemos a toda la gente que nos apoya, que nos acompaña en cada transmisión, porque justamente ellos hacen posible esta cobertura del fútbol y por supuesto también los premios para la audiencia, Julio, ¿verdad? Sí, totalmente. Ellos son los que nos dan la fuerza también para que nosotros estemos aquí, para que nosotros estemos con todo el hincha, para que pueda hacerle llegar la información y estar con ellos. Sacando el arquero del fondo, Aguilar, balonazo largo arriba, la marca de César Benítez. Intenta recuperar Sportivo Luqueño y hace del balón Fernando Benítez tocando para Villalba. Este juega para el Chico Díaz, otra vez para Villalba. Ahí va saliendo Alexis Villalba. Agradecemos a Comercial El Cacique sí te conviene. Casa Central, ubicado en Sportivo Luqueño entre Javier Bogarín y Bertoni, sucursales en Areguá e Itagüá. Comercial El Cacique. Tiene la pelota Sportivo Luqueño. Paul Riveros dejando más atrás para el arquero Alfredo Aguilar, capitán de Sportivo Luqueño.
Traumato Center, sanatorio especializado en ortopedia y traumatología con más de 20 años de experiencia. Consulta, cirugía, diagnósticos, fisioterapia y farmacia. Auspiciante oficial del fútbol femenino y luqueño Play. Traumato Center. Cuando va saliendo Sportivo Luqueño en su terreno todavía. La pelota del Chico Díaz, tocando el balón, dejando para Giovanni Bogado. Ahí va Giovanni, aguanta Giovanni. Epa, qué fuerte entró el hombre de Trinidense. No cobra el árbitro. Quedó muy sentido directamente. Fue a darle una patada a Giovanni Bogado, el jugador de Trinidense, Julio. Sí, totalmente. Como que dejó que se juegue a ver qué pasaba el árbitro. Luego vino otra falta y vamos a ver acá si ponen la tarjeta, ¿verdad? Sí. Tiro libre, favorece el Chanchón. Vamos a sacarlo también. Ahí está protestando. Claro, totalmente. Era para tarjeta realmente. Por la falta, mira, ahí vamos a ver la reiteración. Sin pelota, ahí él le dio uno. Sí. Ahí está. Con la rodilla. Sí, con la rodilla, un cuarto oro. ¿O le dio? Oxades, centro de diagnóstico por imagen, sponsor oficial del Sportivo Luqueño, el fútbol femenino. Puede ser una tarjeta en el otro, porque él se desentiende totalmente de la pelota y va al cuerpo directo. Va a chocarla, sí. Decíamos, eso es tarjeta también. Oxade, centro de diagnóstico por imagen, sponsor oficial del Sportivo Luqueño, el fútbol femenino y la escuela de fútbol Quirios, la marca número 1 del país, la marca que viste a Sportivo Luqueño y a todo el staff de Luqueño Play. Y si tenés un antojo de una rica hamburguesa, sí, Cureburger AA. Cureburger AA está en Boquerón, casi Luis Alberto de Herrera. Y a doña Perla también la esperamos con mucho gusto cuando ya vino Cureburger. Esperamos a doña Perla. Tiro libre, favorece al Chanchón, se viene el tiro libre. Oye, hay que reforzar porque estamos más. Se viene el tiro libre, le pegó Bogado, arriba está, le quedó a Maggi, le pegó, tiró el arquero, pero ya hubo mano o ya fue offside. Para mí que cobró mano. Ah, bueno, qué lástima. Me parece que Maggi al acomodar la pelota. Sí, pero viste cómo le pegó, más allá de la posición o la falta o la mano. A ver. Sí. Ah, sí. Acomoda con la mano. Sí. Pero qué bien le pegó, ¿verdad, Julio? Sobre pique. Ahí está. Bueno, ahí menos pica mal lo que era, porque si no hay invasión. Y va a anular. Bueno, marcamos el tiempo de juego, Joaquín. 30 minutos del primer tiempo de visitante Sportivo Luqueño. En Itagua el marcador indica Trinidense 0, Luqueño 0. Luqueño Play, la casa del Auriazul. Hubo tarjeta amarilla para los dos técnicos. ¿Sí? Sí, para los dos técnicos. Bueno, amonestados. Ya que en la cancha no pasa nada, entonces la cosa fue. Bueno, por protestar entonces Sí, Lucas Barrios y Arrúa. A los dos. Hay lateral que favorece a Trinidense sobre terreno de Sportivo Luqueño. Ahí está Arrúa prácticamente a punto de ingresar al campo de juego. Lateral, Morínigo va a reponer para el conjunto de Trinidad. Morínigo fue arriba, golpe de cabeza defensivo. Más allá de las pelotas paradas, nada de quebranto en el arco de Águila. Así mismo. Y ojalá sigamos así todo el partido. Sí. No que justo nos acordemos y se acerque más ahí siga. No, le damos. Pero se van. Pienso que en los últimos partidos y también hoy se van complementando muy bien en defensa, los volantes también. Sí. Entonces, a medida que juegan. Muy buena cobertura tiene. Exactamente. Aquí falta de Fernando Benítez. Tiro libre favorece al conjunto de Trinidense. Tiro libre favorece al equipo de Santísima Trinidad en su terreno. La falta de Fernando Benítez. Pegó por taponado, muy taponado. La falta por ahí bien lejos. Sí. No sé. Villalba recupera. Falta sobre Alexis Villalba, que está haciendo un buen partido. Sí, buen partido, Alexis. Viene en la marca y en la proyección. Se va también. Sí. Tiro libre favorece a Luqueño. Ya pedían tarjeta por reiteración de falta. Mira, otra vez Morínigo. La segunda. Y es para tarjeta porque totalmente. interrumpe la contra. Lo agarra. Bueno, el árbitro Ojeda por ahora al menos muy económico con su tarjeta amarilla para los jugadores al menos. La pelota tiene Trinidense, saliendo sobre costado izquierdo Morínigo, justamente la marca en el fondo, golpe de cabeza defensivo de Fernando Benítez. Va recuperando el Chico Díaz, tocando para Quintana, era Walter que bajó hasta ahí, tocó para el Chico Díaz. Ahora Fernando Benítez, Ocampos, Gol Riveros.
Más atrás para el Pira. El Pira juega, toca sobre costado derecho. Alexis, el Chico Díaz. Alexis, este es Giovanni. Giovanni juega. ¿Cómo se van rotando los jugadores deportivos luqueños? No podés guiarte por la posición, Julio. No podés guiarte. Es que el fútbol actual pues no te deja más guiarte por la posición. Algunos por ahí los volantes por fuera. Ellos sí, ¿verdad? Bajan a buscar la pelota. Bajan a buscar la pelota, pero el Chico Díaz, Giovanni son jugadores que tienen que generar, ¿verdad? Tienen que generar, tienen que buscar. Y vemos que Giovanni, por ejemplo, se mueve por todas partes. Entonces, y sabe tener la pelota, sabe jugar. Va saliendo Trinidense otra vez. Para mí hubo un estirón contra Giovanni Bogado. El árbitro no sanciona. Va cargando Trinidense. La marca. Falta. Qué bien está jugando. Qué bien está jugando. No quiero bufarlo, ¿verdad? Pero está jugando muy bien Santiago Campos por el lateral izquierdo. Sí, totalmente. Muy bien. Tanto defensiva como ofensivamente. Sí. Está llegando bien adelante y también atrás en la cobertura está muy bien. Ahí estamos observando la imagen. Habrá salida para Sportivo Luqueño. La falta de Zarza, el número 22. Va a quitar desde el fondo Aguilar. 34 minutos del primer tiempo en Itagua. Saca Aguilar, balonazo largo arriba. Intenta Walter. Tampoco puede, quita la defensa. Está intentando otra vez Sportivo Luqueño. Tiene el balón saliendo sobre terreno rival. Villalba para el Chico Díaz. Ahí va el Chico Díaz, juega tocando para Maggi. Intenta, muy marcado Maggi. Hay que buscar otra alternativa, digo, en la salida, porque Maggi está muy marcado. Sí, está muy marcado. ¿No? La mejor opción ahora es jugar por fuera. Sí. Las veces que se jugó por fuera, se hizo la cobertura, se pasó los laterales, se llegó muy bien y con mucho peligro al arco contrario. Va saliendo otra vez Alexis Villalba. Pelotazo largo para el Chico Díaz. Aguanta el Chico, tocando el balón. Devolución para él. Retrocede para Villalba. Tira Villalba. Ahí está muy marcado sobre la línea. Tocó para el Chico Díaz. Bien Villalba. Bien Villalba. Tocó para el Chico Díaz. Juega sobre medio terreno. Va saliendo desde el fondo el Chanchón. Pelotazo largo para Santiago Campos. Vamos a ver si alcanza. Puede haber peligro. El centro para atrás. Está. Le quedó a Walter. Walter va a tocar el balón. Nos animó Walter. Vamos a ver, muy marcado. Tocando para atrás la pelota. Va a insistir Sportivo Luqueño. Giovanni Bogado puede probar. Ahí está Giovanni. Intentó el caño. Giovanni. Y va recuperando Trinidense. Pelea para recuperar Giovanni Bogado. Gana el saque de costado. Pero eso es valorable. El que se equivocó seguro ahí, ¿verdad? Pero a la hora de no se quedó parado, presionó otra vez y recuperó o la pelota se va afuera, ¿verdad? En este caso el lateral. Ahí ya se fue también. Ya se fue también. Sí. Entonces eso es valorable de Giovanni. Si se equivocó, igual procurar que se equivocó otra vez. Sí, intentó salvar la situación. Exactamente, no quedarse y mirar. Vamos a marcar el tiempo de juego. 36 minutos del primer tiempo y el marcador indica Trinidense 0, Luqueño 0. Luqueño Play, la casa del Auriazul. Lateral para Trinidense, qué lindo sería otra victoria Auriazul. Por más que estemos jugando de visitante, digo, porque tampoco no es en el estadio de Trinidense, claro, sí, pero sí. Es un buen equipo. Sí, es un buen equipo y prácticamente los dos son visitantes ahí, ¿verdad? Porque... No puede ser, Walter, tenía que ser gol. Tenía que ser gol y de última si no iba a acertar el arco porque no cruzó nomás. Mira, solo Maggi se iba por el medio. Qué bárbaro, qué mal, se le abre, sí. Por lo menos pensé que se debió a alguien, pero bueno. Ahí está. Como se dice normalmente, ese problema del volador de delantero que siempre está buscando el arco contrario. De repente uno... Peca de egoísta. Exactamente, no por malo, sino por la esencia de un delantero. Bueno, ahí está intentando otra vez Luqueño, que es más que Trinidense. Maggi, intentó Maggi, no pasó la pelota y recupera Trinidense. En el entretiempo vamos a leer los mensajes en YouTube, en el canal de Luqueño Play y en Facebook, en la página oficial del Club Sportivo Luqueño. No, chico. No, ¿qué hizo el Chico Díaz? Qué irresponsabilidad. Entregó la pelota en el fondo. Cuidado, carga Trinidense. Un error garrafal del Chico Díaz en el centro. Eso puede hacer si ganás 4-0, no sé.
hacer un pase. Sí, una rabona, la verdad, quiso hacer. No, un taco. Qué bárbaro. Bueno, ya recuperó Luqueño. Ya tiene la pelota Giovanni. Vengan, le dice Giovanni. Sí. Vengan. Lo veo. Por eso no sé si está cansado o está un poco golpeado Quintana. Mira allá, lo ves cómo camina. Sí. Entonces, Giovanni cuando agarra busca con quién Sí. jugar, pero no encuentra. No Entonces encuentra. le abre los brazos para que se acerquen, para que pueda jugar. Ahí está Quintana. Porque necesita gente que se acerque. Talentoso, pues busca con quién Sí. jugar. Con el Chico Díaz, por ejemplo, se entiende muy bien, te das cuenta. Pero necesitamos que el Chico Díaz se mueva más también para que tenga más repercusión con Giovanni. Va tocando Sportivo Luqueño. Saliendo sobre medio terreno. Frente a Preferencias ahora se proyecta Campos. Tocando la pelota. Intenta Quintana. Le cierran el camino y recupera Trinidense. Sale con pelota dominada en la mitad de la cancha. Tiene el balón Trinidense en su terreno. Tocando la pelota al equipo de Arrúa. Vamos llegando a la parte final de esta primera etapa en el tobogán del primer tiempo. Todavía falta la emoción del gol, pero Luqueño tuvo las mejores oportunidades, el que generó mayor peligro, el que se acercó más al arco rival, pero Trinidense tuvo lo suyo también. Cuidado, Morínigo le pega, prueba desde fuera del área, la pelota por línea final, Julio. Sí, Trinidense procura acercarse, por ahí se está a lo mejor en un momento de pausa de los dos equipos, pero Trinidense procura buscar fuera con un remate fuera del área. Pareciera ser que a esta altura del primer tiempo desaceleró un poco también Luqueño, ¿verdad? Exactamente, por ahí, como te digo, es un poco complicado en todo momento estar presionando porque el físico por ahí lo pide, por más que uno esté preparado no se puede, entonces se busca y por ahí se calmó un poquito, ¿verdad? Se ¿Sabes hace qué? rotar más la pelota. Que me parece raro, Julio, que no paró el partido para tomar agua, ¿o sí? No paró. Es que no hace tanto calor, entonces seguro, me parece que la otra vez ya así fue y solamente en el segundo tiempo se paró un rato. Bueno, sí, empezó 8:30 el partido realmente, ¿verdad? Sí. Hay tiro libre, me parece, sancionó la falta sobre Walter González, tiro libre, favorece a Sportivo Luqueño, que hoy está con casaca alternativa. Marcamos el tiempo, Joaquín. 40 minutos del primer tiempo. Se viene el tiro libre para Sportivo Luqueño. Pelota arriba, golpe de cabeza al medio. La marca oportuna del hombre de Trinidense. El marcador indica Trinidense 0, Luqueño 0. Luqueño Play, la casa del Auriazul. Quitó como pudo César Benítez. Linda jugada, Julio. Sí, un tiro libre que ya se veía que estaba preparado. Segundo palo, la bajó, me parece que fue Maggi. Pero no pudieron llegar ninguno de los compañeros para Cerrar ahí, ¿eh? Sí, para cerrar. Lateral que favorece a Luqueño. Va a reponer Villalba. Mete la pelota al área. Golpe de cabeza defensivo. Bajando Clementino. Tocando para Báez. Otra vez para Clementino. Otra vez para Báez. Salen los hombres de punta de Trinidense. Intenta Alexis Villalba. Falta, tiro libre. Favorece a Trinidense. La falta sobre Báez. Ronaldo Báez, que sufrió la falta de Alexis Villalba. Ya en instantes termina el primer tiempo y vamos a dar lectura a los mensajes en YouTube. Ya me va a decir después Joaquín, ¿cuántos likes tenemos en YouTube? 31. Falta mucho todavía para los 200 ya, Julio. Sí, falta mucho todavía para los 200 para poder hacer el sorteo. Y ya les vamos a contar qué es el premio. Y en Facebook ya vamos a ver cuántas reacciones tenemos. Yo creo que estábamos ya cerca de los 100. Las 100 reacciones. Ahí tenemos que alcanzar 250. 250. No, y falta pues la gol para el... Pegada la bomba y Sí. Hay lateral que favorece a Trinidense. 42 minutos del primer tiempo en Itagua. 0-0 el partido. Está siguiendo la transmisión de Luqueño Play a través de YouTube en el canal de Luqueño Play y a través de la página oficial del Club Esportivo Luqueño en el Facebook Live. Siguiendo la transmisión de este partido. Lateral para Trinidense. Tiene el balón el equipo de Arrúa. Va a recuperar Fernando Benítez. Saliendo del Fondo Esportivo Luqueño. Ahí está tocando Giovanni Bogado.
Juega para el Chico Díaz. Para Alexis Villalba ahora, tocando para Maggi. Aguanta Iván Maggi, juega nuevamente más atrás para el Chico Díaz. Se va replegando de a poco Trinidense. Tiene la pelota Sportivo Luqueño. Fernando Benítez. Giovanni Bogado. Ahí está Giovanni. Tocando para Paul Riveros. Paul Riveros juega para Fernando Benítez. Toca Sportivo Luqueño en su terreno. Se para bien Trinidense de mitad de cancha para atrás. Fernando Benítez mete el pase largo para Santiago Campos. La baja de Santiago Campos. Vamos a ver. Se va proyectando el conjunto de Sportivo Luqueño. Giovanni. El Chico Díaz. Tocando Paul Riveros. Villalba. El Pira Benítez. Cruzando la mitad de la cancha el Pira. Tocando la pelota para el Chico Díaz. Otra vez para Alexis. Alexis tocando para Maggi. Aguanta Iván. Quiso girar. Le robaron la pelota, pero ya estaba en posición adelantada. Sí. Iván Maggi. Habrá salida para Trinidense. En su terreno cuando estamos cerquita del final del primer tiempo en Itagua. 0-0 por ahora. 0-0 el partido. El local en los papeles es Sportivo Trinidense. Va a salir desde el fondo Dufour, el arquero de Santísima Trinidad. Quita Dufour. Pelotazo largo arriba. Golpe de cabeza del Pira. Incite nuevamente Trinidense. La marca en el fondo de Alexis. Alexis Villalba juega, toca fuerte el balón. Vamos a ver, la va a pelear Maggi. Ahí está, fuerza el error de Fernando, ¿de quién? De Benítez. En el fondo César Benítez. Aquí mete el pelotazo muy cerrado, lastimosamente. A ver si alcanza, puede haber peligro. Se le fue a Santiago. Tenía que tirar de primera. Sí. Lo que pasa es que él es derecho. Diestro, ¿verdad? Sí, pero vamos a ver. Un minuto más. Que pase lo que pase, ¿verdad? Sí, tira. Pero viste que le tiró muy cerrado el pase. También. Mire, muy cerrado ahí. Hubiese sido un poquito antes. Pero bueno. Pero ahí tenía más ventaja. Si era zurdo. Con la izquierda nomás ya. Y él procuró buscar con la derecha. Entonces la pelota se te aleja. Eso le pasó. Picó y se alejó de la pelota. A veces lo discutiste, Andrés. Dejó campeón. A veces lo discutiste. No, la pelota arriba, golpe de cabeza. Ñaperla viene hoy, Cristian. Tiene que venir Perla. Sí, ¿verdad? Estamos esperando por Ñaperla para el entretiempo. Pelotazo arriba. Dale, pues vamos con el 1-0 por lo menos. Sí. Ya el árbitro mira su cronómetro y va a marcar el final. Final del primer tiempo en Itagua. Final de la primera etapa. Empatan Trinidense y Sportivo Luqueño 0-0. Luqueño Play, la casa de la Auriazul. Ahí está, final de la primera etapa en Itagua, 0-0, fecha número 7 del torneo Apertura, sin vivir la emoción del grito sagrado azul y oro. Lastimosamente tuvo chances Sportivo Luqueño, pero no llegó el tan ansiado grito sagrado azul y oro en la primera etapa. Recordando que el otro día ya hicimos 3 goles. Sí. ¿Fuera o no? En el primer tiempo. 3 goles, sí, 3 goles. Bueno, agradecemos a Comercial El Cacique. ¿Qué pasa, Juli? Pero puede ser segundo tiempo. Comercial El Cacique, sí te conviene. Casa Central ubicado en Sportivo Luqueño entre Javier Bogarini y Bertoni. Sucursales en Areguá, Itagua, Traumato Center. Sanatorio especializado en ortopedia y traumatología con más de 20 años de experiencia. Consulta, cirugía, diagnóstico, fisioterapia y farmacia. Auspiciantes oficiales del fútbol femenino y Luqueño Play. Oxades, centro de diagnóstico por imagen, sponsor oficial del Sportivo Luqueño, el fútbol femenino y la escuela de fútbol. Quirios, la marca número 1 del país, la marca que viste al Sportivo Luqueño y todo el staff de Luqueño Play. ¿Te antoja una hamburguesa completa de verdad? Tenemos la Cure Burger AA. Saludos para el querido Abel, su señora esposa, para Don Bae, para toda la familia de Cure Burger AA. Sí, señor. Y está en Boquerón, casi Luis Alberto de Herrera.
También agradecemos a Ñaperla, por supuesto. Estamos esperando ansiosos a Ñaperla para este entretiempo. Y por supuesto ya también están saboreando los muchachos el Cure Burger AA. Bueno, ¿qué te pareció este primer tiempo? Antes de irnos a la pausa un ratito, ¿qué te pareció este primer tiempo, Julio? Buen primer tiempo, sobre todo el Deportivo Luqueño, ¿verdad? Que movió la pelota, jugó, buscó, intentó, desbordó. Yo pienso que lo único que nos faltó fue acertar el arco, así por decir, ¿verdad? Porque llegamos, no pudimos, fallamos a la hora de empujar la pelota o de pegarle al arco. Llegamos por los costados, estamos bien parados atrás, movimos la pelota. El que propuso en todo momento fue el Deportivo Luqueño. El Deportivo Trinidense estuvo esperando. Para marcar la superioridad también en el marcador, ¿verdad? Totalmente. Es lo que falta. Eso nos falta concretar. Pero si uno juega bien, procura, busca, en algún momento uno tiene que invocarla. Tiene muchas más probabilidades de ganar el partido, de llegar a los goles, que muchas veces no proponiendo ni buscando. Bueno, ahí está entonces el comentario intermedio de Julio César Ortellado. Nosotros vamos a leer algunos mensajes también en las redes sociales, ahí en la página oficial del Sportivo Luqueño en Facebook. Vamos a ir hasta la página del Sportivo Luqueño en Facebook. Vamos a leer algunos de los mensajes, a ver qué está opinando la gente. Más de 130 reacciones ya en Facebook, ¿sí? Vamos sumando. Sí, 250 tenemos que alcanzar para hacer los sorteos y más de 88 mensajes. El otro día llegamos a más de 1000 mensajes. Sí, muchos mensajes. Bueno, pero por ahora 0-0. También hay mucha gente que está llegando, que se está aprendiendo recién a la transmisión. Vamos rápidamente. ¿Qué tal está jugando Luque? Y ahí recién escucharon el comentario de Julio. Que está jugando bien, sinceramente está jugando bien. Tuvo más ocasiones que el rival al menos. Faltó el golcito. Bueno, a ver, dice... Sí, Trinidense es local. Ariel Cuenca me dice, sí, Trinidense es local. Digo nada más que en la práctica... finalmente en los papeles sí es local, pero finalmente es un campo neutral, digo, que debemos aprovechar. No es su cancha. Sí. Gracias, Ariel, querido. Noemí Coronel 949. Max Cañete también dice vamos Luqueño 477. Saluda a mi gran amigo Julio Ortellado, excelente persona, gran profesional, dice Max Cañete. Muchas gracias, un saludo. Bueno, David Montanía 065. Fuerza Cureluque, dice Walter Orué. Fernando Gómez 958. Ahí están los mensajes. Juan José López Zárate 858. Ahí está. Un saludo para don Félix Britos también. Ahí está. ¿Por qué cambió su equipo? Dice Tito Fernández. José Castillo 277. Yo creo que para darle... ¿Quiénes no están, por ejemplo? Digo, cambió en el fondo a Wesniak, que entró Paul Rivero, que era cantado porque era titular luego. Claro, siempre venía jugando. Kevin Pereira. Le sacó a Kevin. Yo creo que él le dio un poco de respiro. De descanso. Sí, porque corrió mucho el otro día. Sí. Bueno, Raúl Guerrero 830. Fuerza Luque 161. Vamos Luque, dice Javi Jiménez. Estos son algunos de los mensajes. A ver, nos falta un Julio Ortellado en el área para poder embocar el gol, dice Marcos Arrúa. Suele jugar a Julio por ahí. Sí, pero ya. Otro lado. Bueno. Los años no pasan en vano, entonces. Y sí. Pasa la factura allá, Julio. Sí, así mismo. Bueno, vamos a YouTube ahora. Vamos a saludar a algunos amigos también. Mientras después tomamos un poquito de agua, hacemos un descanso para volver con todo en el segundo tiempo. Ahí está, humilde sugerencia, Arturo. Estaría bueno que el club use más su canal de WhatsApp como otros clubes, dice. Ahí está, ahí el canal, ¿verdad? Claro. Sí, nosotros además tenemos un WhatsApp de Luqueño Play muy pronto. Sí. ¿Dónde puedo ver el partido? Dice. Y en el canal que tienen los derechos. En el tercer canal. Tercero. Sí, en el tercer canal que tienen los derechos. Ahí pueden ver. 102, bueno. 102, 103, 100, 101, 102. Exacto, 102 para algunos. 102, sí. Sí. A ver, ahí está. Vamos a seguir. ¿Qué dice? Fuerza, mi querido Chanchón. Vamos por la tercera. Jorge Luchetti Ayala.
Éxito Chanchón, dice Cintia González. Pronta recuperación para Lautaro desde Argentina, te acompañamos, dice, ahí está, sí, Susana Montero, sí, pronta recuperación para Lautaro Comas. Ronaldo Ruiz Díaz dice, vamos Luqueño, 865, dice, Isi y premio, dice, cómo no, aguante el grito sagrado, sí señor. En casa se respeta la herencia de mi papá, don Nelson León, somos de Luque y de Boca, saludos desde Almirante Brown, provincia de Buenos Aires, Argentina. Siempre con mi Luque en todo tiempo, dice Tamaki León, ¿eh? Muy bien, Tamaki. Un abrazo. Hoy vuelve a meter Magic Goal, dice. Bu Gunter, se le escucha más fuerte a Arturo que a Julio. Dice, lo que pasa es que se goñeja Teitei hoy, por eso no. Y Julio habla más suave. como corresponde allá, Julio. Más suave. A lo mejor tengo el micrófono un poco más lejos también. Sí, pero yo hablo muy fuerte. A Zapucaita más, a mí me preocupa. Exactamente. Pero gol a Zapucaita, gol. Bueno, exactamente. Ahí vamos a ver qué tal. Saludos también a mi marido Marcos Mareco, que el lunes le dolió con el alma la derrota de Guaraní, dice. Saludos de Buenos Aires de parte de la familia Maggi. Ahí está. Ahí está la familia Maggi. Laura Lama, muy bien. Un saludo a toda la familia Maggi. Estamos esperando otro gol de nuestro goleador, Iván. Seguro están contentos con la actuación de Maggi. Sí, que nos envíen vos quiénes son los familiares de Maggi que están siguiendo la transmisión. Saludos Arturo Julio, gracias por la transmisión. Un luqueño desde Florianópolis. Ojalá llegue el grito sagrado, dice Alberto Enciso. Ese está, ¿qué quiere más? Nos está escuchando, está en la playa, disfrutando. Envidia sana. Envidia sana tenemos, pero bueno. Sí. Ella ya pota. Bueno, aguante Luque, dice Speeders, Ami. Luqueño de corazón, dice, ahí está el mensaje. Marcos Neira dice, en Guarambaré presente, Marcos Neira 063. Gracias, Marcos. De Guarambaré, el valle de mi papá. Luqueño de corazón. ¿De Guarambaré tu papá? Sí, mi papá es de Guarambaré. Un saludo para toda la gente de Guarambaré. Siguiendo el partido desde Laburo, aguante Trinidense, excelente transmisión, saludo, dice este hincha de Trinidense. Le enviamos un saludo también. Claro, totalmente, laburando y escuchándonos. Y aparte, somos Auriazul, ahí no somos tan duros con... Pero viste cómo al hincha contrario en este momento, ¿verdad? Que nuestro igual él nos escucha, por más que no es del Deportivo Luqueño, pero igual nos sigue. Sí, pueden suscribirse al canal de Luqueño Play. Sí, siempre van a encontrar buena transmisión. Ahí está, Milagros Escobar, dice, Luqueño tiene que ganar, jamás mis hijos serán de Guaraní, dice, de Razores, se pelea ya con su marido. Hoy me metí conflicto y mala o ganada, Ahí está, ¿qué tal Arturo? No van a ir por ningún medio radial todavía, dice, saludos de Curuguatú, dice Omar. Todo puede suceder. Aguante Cure, dice Hugo Ojeda, ¿verdad, Cristian? Todo puede suceder en cualquier momento. Sí. Demasiado bla bla. José Luis Riquelme. Hay descanso, ni hermano querido. Cuenten lo que pasa en la cancha. Dice, no, ahora hago descanso, José Luis, tranquilo. Está leyendo Arturo los mensajes de la gente. Los colores más lindos del mundo, señores. Dice azul y oro, dice el hincha de Trinidense. Y sí, es cierto, el luqueño también. Vamos, Luqueño, vamos a ganar, dice otro. Soy de Guaraní, pero aguante Luque, dice Marco hoy, sí, porque la patrona le va a castigar. Dice, mi respeto para el Luqueño, pero Nacho Portrinidense va, dice María Alicia da Silveira. Sí, claro que sí, ahí está. Soy pariente de da Silveira que juega, ¿sí? Hincho Portrinidense, dice María Alicia da Silveira. Sí, será pariente de da Silveira, mucha coincidencia, Sí, sí, no hay mucho apellido. Nos conocemos nosotros al menos mucho da Silveira, ¿verdad? Sí. Así mismo. Bueno, vamos a pantalla completa ahí con tu apoyo, mi querido, ¿sí? Joaquín, y vamos un ratito, vamos a descansar nosotros también, vamos a tomar un poquito de agua, vamos a bajarle un poco a la cena. De burger. Sí. Sí, estamos extrañando la caja de Doña Perla, Ronald. ¿O dónde se quedó, Ronald? Parece que atajó, Ronald atajó nosotros. Dice Luque Paraguay, para que vean que leemos todos los mensajes nomás, pero vamos a leer su mensaje y hacemos la pregunta, pero no sabemos si es así, ¿verdad? El hincha pregunta, dice, ¿por qué Chancholigan tiene entrada gratis y la barra de Luque debe pagar los 30.000? Dice este mensaje. Ahí para los encargados, no sabemos nosotros eso. Nosotros no. Luqueño, tu papá, dice otro, y ahí está el número, sí, soy familiar, desde Uruguay, lo sigo, dice, muy bien, gracias María. Mirá, qué bien, qué bueno. Un abrazo desde aquí, desde la República de Luque.
Muy bien. Ya vamos a retornar en un ratito para el segundo tiempo, gente. Aguárdenos un ratito. Luqueño Play, la casa del Auriazul. Medio lleno, no medio vacío, todo positivo. Pasó más de 50 años, pero ya llegamos y no nos vamos más. Azul como es el cielo, monumento de las residentas. Y oro como el sol de los domingos cuando vengo a estar contigo, lo que son mi corazón. Antes de morir, que me cambien el club, para que no diga. Segunda etapa autorizó el árbitro David Ojeda. En marcha el segundo tiempo del partido, con algunas modificaciones en Trinidense que vamos a actualizar. A ver, muchachos, me pueden poner más fuerte mi retorno. Primeros instantes del partido, del segundo tiempo en este caso. Primeros segundos, valga el juego de palabras, ¿sí? Del segundo tiempo. Esto cumplieron a cabalidad hoy los 15 minutos, ¿eh? Rapidísimo. Sí, justo. Ahí vemos justamente a Da Silveira. Ahí está, un saludo para la gente que sigue desde Uruguay. Vamos, Luqueño, tenemos que ganar este partido para seguir en racha. Por izquierda, vamos a ver, carga Luqueño, el centro pasado, quita la defensa. El rebote le va a quedar a Giovanni, a ver si se anima Giovanni, prefiere un centro, la tocan en el área, rechaza la defensa, quita la Silveira nuevamente. Va a insistir otra vez Luqueño, pero viene la marca, recuperando Trinidense, saliendo sobre medio terreno, se viene la contra. Va cargando el equipo de Arrúa, cuidado, la pelota va por izquierda para Ronaldo Báez. Ahí está, se frena, aguanta, va a venir el centro de la marca oportuna de Fernando Benítez, quiere evitar el córner, quita bien Fernando y lateral, reposición que favorece al conjunto de Trinidense. Pira Benítez el que quitaba en el fondo. Se viene el saque de costado para Trinidense. Ya tenemos los premios para la audiencia, vamos a sortear apenas termine este partido, esperando por supuesto que lleguemos a la meta de los 250
las 250 reacciones, las 250 reacciones o los 250 me gusta, pero como ustedes quieran, en Facebook, en la página oficial del Club Esportivo Luqueño, para regalar. Ya les digo, tenemos 2 kits de Quirios. 2 kits de Quirios para regalar a la audiencia. Si llegamos a la meta, superar las 250 reacciones. Luqueño Play, la casa del auriazul. Por supuesto, para premiar a la audiencia, en YouTube, en el canal de YouTube de Luqueño Play y en el Facebook, en la página oficial del Esportivo Luqueño. Denle like. Tenemos que llegar a 200, queríamos llegar, pero en YouTube que igual la mitad. Para darle like. No se paga ni nada por darle, ¿verdad? 30.000. Impresionante. Imagínate. El lunes. Cerca de los 30.000, las 30.000 visualizaciones que tuvimos en la transmisión. Impresionante realmente. Sí, por eso yo creo que falta un golcito para levantar el espíritu. Sí. Hay salida que favorece al luqueño. Eso le levanta la moral al televidente, al oyente, al Herrera. A todos nos levanta. Bueno. Sí. La pelota arriba, intenta Luqueño, que fue más en el primer tiempo, pero no pudo marcar la diferencia en el marcador. Gracias a la gente de Cure Burger, la AA. Totalmente. Impresionante, ¿eh? No nos dio tiempo el descanso para bajarle todo. No. Carga trinidense, cuidado, arriba el cabezazo por línea final. Clementino González llegó. Este es peligroso, Julio. Clementino. Sí, es peligroso porque va bien arriba y tiene el arco entre ceja y ceja. Cuando tiene la oportunidad, hacia el arco. Y va bien arriba también. Sí. Recordando que perdió Ameliano. Ameliano cayó 1-0 ante Cerro Porteño. Y a estas horas juegan también Olimpia Libertad. 0-0 ese partido. 0-0 ese partido en el Defensores del Chaco. Para ir informando también con relación a los demás encuentros de esta jornada. Fecha número 7 del Campeonato Apertura. Falta sobre Sergio Díaz. Por lo menos hasta ahora no pudimos observar ninguna modificación en el Sportivo Luqueño. Con los mismos jugadores. El Sportivo Luqueño sigue con los mismos. Sí. Trinidense sí metió 2 cambios. Sí. Va cargando Luqueño, al menos pisando territorio rival. Devolución para el Pira. El Pira juega para el arquero Aguilar. Ahí está el capitán. Quita Alfredo. Balonazo largo arriba. Golpe de cabeza defensivo. Recuperando Trinidense, que tiene más la pelota ahora. Parece que adelantó un poquitito las líneas trinidenses. Algunos metros, sí. Se nota que va a hacer una presión un poquito más arriba. Quintana recuperando la pelota lateral. Ganó un saque de costado. Quintana va a reponer Santiago Campos. Otro saque de costado. ¿Qué cobró? ¿Está esperando algo? Un poquito más atrás. Ahí está. Ahora sí, dice. Estaba esperando algo. No sé qué pudo esperar David Ojeda. Reposición que favorece a Luqueño. Lo buscan a Walter González. La pelota que pica. Golpe de cabeza defensivo. Insiste Luqueño. Falta. Tiro libre favorece al Chanchón. La falta de Fernando Romero, número 18. Hay tiro libre que favorece a Sportivo Luqueño. Imagínate, digo, de lo bien que está rindiendo Santiago Campos, Julio, porque incluso es permanentemente víctima de las faltas. Sí, no, estaba haciendo un partido hasta el momento correctísimo. Ya te digo, como defendiendo como atacando a la hora que tiene que ir arriba, lo hace muy bien. Sí, comparto totalmente. Y hace daño, porque llegó bien en los centros, estuvo ahí cerquita, tuvimos de concretar, ¿verdad? Falta acertar el arco. Chico Díaz, que no se complique, tocó para Paul Riveros. Otra falta fuerte sobre el Chico Díaz. Ya perdonó muchas tarjetas el árbitro. Sí, es un árbitro que no saca muchas tarjetas. Ahí va a intentar Walter. La pelota le va a quedar Maggi. Pégale al arco Maggi. Ahí está. Maggi va, le pegó. La pelota se desvía en un hombre. Insiste Sportivo Luqueño.
Va el Chico Díaz. Dale, Chico, despojate del balón. Tocando para Santiago. Ocampo juega por izquierda. Se proyecta por ahí. Giovanni tiene el balón en diagonal ahora. La marca de la Cruz. Está sentido Walter González. Creo que ya no da Walter, ¿eh? La pelota de Fernando Benítez. Toca el balón para Quintana. La marca del hombre de Trinidense. Insiste Fernando. Gran jugada. Habilita por izquierda Santiago. Me gusta este ataque. Va Santiago. Oh, ¿qué pasó? Se durmió Santiago y le cerró el camino el hombre de Trinidense, Julio. Sí, tenía que haber tirado. Un segundo de más quiso parar y después acomodarse para tirar. Entonces, como te dije hace rato, de primera era a lo golpea. Sí, le hicieron el sándwich allá. Le golpea con el brazo, le golpea en la cara. El brazo, el codo. Ahí está. Metió el codo el jugador Trinidense. Totalmente. Bueno, piden camilla para Walter González. Yo creo que ya es momento de refrescar luego ahí, Julio. Sí, se puede refrescar, ¿verdad? Por ahí también, claro que Maggi está en racha, pero hoy lo veo muy estático. Sí, es que, ¿sabes lo que pasa? La seguilla vino con el cartel de goleador en este partido y le están marcando muy bien. Sí, totalmente. Aparte, la seguilla de partido también puede ya estar haciendo efecto. Pero Walter me parece que ya... Maldonado, ya prepara Yemen, Maldonado. Bueno. Ahí va a ser asistido Walter González. Parece que Ocampos le molestó atrás o algo. No, y cuando iba a meter el centro le dio un rodillazo, parece. Y bueno. Mientras tanto, Olimpia ya se pone en ventaja con gol de Richard Ortiz sobre Libertad. Libertad que también no despega y podría ser ya la despedida del Chiqui Arce. ¿Y Richard otra vez? Otra vez. Bueno, no me diga que ya no sigue y va a entrar Maldonado por eso. No sigue. Y suelto ahí Maldonado. Bueno. Queremos el gol y más de Iván Maggi, dice. Ahí está Daniel Báez, Curelú, que hoy ganamos. Pedían falta los de Trinidense. Sale Luqueño desde el fondo. Recupera el equipo de Arrúa. Creo que ya es momento de cambiar. Está ganando algunos metros Trinidense. Cuidado, la pelota al área. Se cruza oportunamente el Pira en el área. Peligrosamente, digo. El cruce del Pira. Ahí, pelota que favorece a Trinidense cuando se está revisando una acción. No pasó nada, no pasó nada. Se tiró Ronaldo Báez. Y bueno, ya se viene el cambio. Increíble, cómo tiene suerte este muchacho que siempre entra, ¿verdad? Y está lo bendecido, así por decir, ¿verdad? Y bueno. Digo porque no digo que no se merezca jugar, pero viste que sí, claro, se lesiona y sí o sí tiene que entrar cuando se lesiona. Sí. Bueno, qué lástima, porque está haciendo un muy buen partido sí, Santiago Campos. Así mismo. Y bueno, le deseamos lo mejor a Maldonado. Sí. Sebastián Maldonado. Como Campos también. Sí, porque la última vez que jugó ante Ameliano fue justamente de donde empezó creo que fue la jugada para el otro. Pero bueno, ya está. Le deseamos lo mejor a Sebastián Maldonado. La pelota arriba, golpe de cabeza defensivo. Habrá lateral para Sportivo Luqueño. Saque de costado en su terreno. Primera pelota que toca Sebastián Maldonado. Casaca número 15. Jugó arriba, le dice Fernando Benítez. Se muestra Quintana. Golpe de cabeza de Walter. Era Maggi. La baja Quintana. Insiste Maggi. Pelotazo largo. Vino la marca de César Benítez. Recupera Giovanni Bugado. Picó largo, pero ya se repone César Benítez. Tocando para Morinigo. Viene la marca. Recupera Alexis Villalba. Seguro Alexis. Pelotazo largo arriba para Maggi. Peleó Maggi. La marca de César Benítez. Tiene centrales muy buenos. Trinidense. Entre César Benítez y Da Silveira. Le están dejando sin mucho espacio. Sí.
a Maggi. La pelota tiene Trinidense, tocando el balón de la Cruz. De la Cruz sale desde el fondo. Balonazo largo, cuidado, va cargando Trinidense. Vino la marca, muy bien en el fondo Sportivo Luqueño, habrá salida. Le cerraron el camino a Romero y habrá saque de arco para Sportivo Luqueño. Cuando siguen reiterando una jugada que no pasó absolutamente nada, donde se arrojó Ronaldo Báez, sintió el brazo nada más de Villalba y se tiró. Sí, Ronaldo buscó que sea algo más, ¿verdad? Porque sintió que lo agarra un poquito, pero no era para una falta. Quita Alfredo Aguilar, el capitán, vino la marca, ya está en offside Romero, sí, banderina arriba, habrá tiro libre para Sportivo Luqueño. Al finalizar el encuentro, el señor Orteñado le va a dar la suerte a algún oyente, televidente que sigue la transmisión en YouTube y por supuesto a otro oyente que sigue a través de la página del Sportivo Luqueño, ¿sí? Así mismo. En Facebook y en YouTube. Pero denle reacción, muchachos. Hay que superar los 250 en Facebook. 250 en Facebook y pedíamos 200 en YouTube. Vamos a ver, carga Sportivo Luqueño. Vamos a ver si viene el gol. Va Quintana, el centro arriba. Epa, esto es penal. El árbitro no sanciona. El árbitro dice que no pasa nada, Julio. Pero para mí que sí hay mano, ¿verdad? No sé si él ve que es un rebote, que no hay intención. Yo pero creo que eso él quiere decir, que sí, fue un rechazo del otro. Es un rechazo del otro, entonces que no hay una intención de hacer. Sí, bueno. Tiene mala suerte hoy. Es que ahí es donde uno dice con qué vara se mide todo este tema de la mano. Entonces no sabes. Tienen que tener un solo criterio para el tema de la mano. Si no, no se puede. Ahí está. Toca ahí arriba. Arriba toca y no hay ni un rebote. El otro despeja y le toca. El otro despeja. Pero con la brazo cabeza. abierto El totalmente. brazo abierto, sí. Dice, no pasa nada. Dice, bueno, ese es el criterio. A ver, cuidado, dice a Lucas. Tranquilízate, le dice mi brazo. Ahí está saliendo Trinidense, vino la marca. Llamo en quién al lago, viene el pelotazo largo. Cuidado, carga Trinidense, vino la marca, viene en el fondo, insiste Luqueño, sacando ese balón en la zona de peligro. Ahora el Chico Díaz, bajó, viene el Chico Díaz, tocando para Maggi. Va Iván, intenta la conexión Iván Maggi, del rebote le queda nuevamente a él, el centro atrás y quita la defensa de Trinidense. Qué lástima, Julio, no pudo cerrar nadie, Julio. Walter, insiste nuevamente Luqueño, va Maldonado, va al piso, insiste Maldonado. Bueno, perdió pie Maldonado y va recuperando Trinidense. Le faltó fuerza ya a Maldonado. Otra vez el Chico Díaz. Maldonado, gran jugada del Chico Díaz para recuperar. Tocando para Quintana. Quintana la mueve para que vaya Fernando Benítez. Para Alexis Villalba. Alexis. Cambia para el otro lado, para el Chico Díaz. Dejó el Chico para Maldonado. Otra vez para el Chico Díaz. Buen estirón. El árbitro deja seguir. Otra vez el Chico Díaz que está encendido. Vamos a ver. Intenta, busca. Tocando para Giovanni. Giovanni Bogado se lleva la pelota. Se mete al medio. Ahí está en diagonal Giovanni. Va a tocar Giovanni. Vino el pase muy corto. No pudo Walter. Ya tiene que cambiar Lucas. Ya lo veo muy cansado a Walter González. Tiene la pelota nuevamente Trinidense. Intenta recuperar Sportivo Luqueño. La pelota de Romero. Tocando por derecha para De la Cruz. Se muestra. Va cargando. Cuidado. Va metiéndose otra vez Zarza. Zarza tiene la pelota. Amaga Zarza. Va a recuperar Quintana. Intenta de puntín. Bien Maggi colaborando. Bajando hasta su terreno. Chico Díaz ahora. Giovanni. Maggi. Tocando el balón, bien, aquí Walter, gran jugada, Walter, tocala, Walter, tocó, bueno, ¿qué quiso hacer? Era para Quintana, pero tocó mal, Julio. Sí, se equivocó en el último y a lo mejor Quintana esperó mucho también, entonces, pero se llegó bien, se está buscando, se está llegando otra vez al arco contrario, nos falta ese poquito como para culminar bien toda la jugada. Cuidado, mal parada la defensa, se salvó aquí Luqueño, por suerte se repuso Paul Riveros. Cuando se metía, Romero se lamenta y justamente el jugador trinidense es que no esperó la pelota. No esperó. Por suerte va saliendo Sportivo Luqueño, cruzando mitad de terreno. Alexis Villalba.
Y a veces ese un segundo que vos pensás que tenés y esperás, te llega el defensor y Sí. te puntea la pelota desde traba, entonces... Naimo ahí. Ese vamos a hacer Naimo ahí. A veces, antes de primera. Hassan Guanaya. Sí, me da de punta como paso, porque ahí ellos tienen ventaja sobre vos. Ahí está el Pira, mete el pelotazo largo arriba. Atención, viene el golpe de cabeza. Está Walter, el arquero tapó increíble. Offside. Bueno, igual no podía errar ese culo. Solo frente al arco. Por suerte que ya está anulado. Pero imagínate si valía y vos perdés esta oportunidad. Sí. A ver. Sí, Sí, ya está. estaba adelantado. Bueno. Yo creo que lo mantiene y se jugó también por Walter González por el físico, porque los defensores de Trinidad son grandes, ¿sí? Tú ya, ojo por ahí, bate. Yo creo que ahí está Sí. el motivo, ¿verdad? Pero ya corren los minutos, segundo tiempo del partido, nos metemos nuevamente de lleno en este encuentro, viene el pelotazo largo arriba, la marca en el fondo, recupera Luqueño, el Chico Díaz de puntín, tocando por derecha. Va levantando nuevamente el acelerador, ahí está pisando, viene el acelerador luqueño, Giovanni Bugado. Giovanni juega por derecha. Ahí está el Chico Díaz, el centro del Chico Díaz, la bajan, vamos a ver, Walter intentó, parecía un brazo, mano, sí señor. Tocó con la mano, sí señor, ahí en el brazo le bajó la pelota, por eso ya está cansado Walter. Yo creo que intenta, pelea por físico, por todo, pero... Y estaba offside otra vez. Sí, estaba en offside otra vez. Bueno, entonces ya, me parece que es un síntoma de cansancio ya, Julio, cuando... Y ahí están analizando para hacer ya los cambios. Habrá salida para Trinidense. Va a quitar Dufour el arquero. 0-0 el partido. Vamos llegando, vamos a marcar el tiempo de juego. 20 minutos del segundo tiempo. En Itagua el marcador indica que Trinidense y Sportivo Luqueño empatan 0-0. Luqueño Play, la casa del auriazul. Saca desde el fondo Sportivo Luqueño. Lo que yo no quiero nomás, Julio, viste que nos fuimos demasiado superiores, pero somos superiores. Sí. Y no quiero que después te hagan un gol sobre la hora, ¿verdad? La pelota tiene Walter. Walter aguanta, juega para Giovanni, devolución para Walter. Gran jugada pisando el área. Lo pescó de la Cruz. Se va la pelota lateral. Lateral que favorece a Luqueño, que va apretando el acelerador nuevamente sobre terreno rival. Giovanni, Chico Díaz, Maldonado. Juega por izquierda, está habilitado Quintana. Me gusta esta, dale Quintana. Retrocede, intenta, pero lo pescó el jugador trinidense. Leyó la jugada. Recupera Trinidense, Fernando Romero. Ahí está Paul Riveros, que no se complique Paul Riveros, tocó para el Pira, bien Paul. El Pira, Alexis Villalba para el Pira, complicado. Se repone por suerte, llega la pelota, el Pira y va recuperando Paul Riveros, tocando la pelota para el Chico Díaz. Vamos arriba, dice el Chico Díaz. Ahí está, hace la bicicleta el Chico Díaz. Tocando. Otra vez devolución para el Chico Díaz. Quiere jugar en lugar reducido. Ahí está el Chico Díaz. Juega para Paul Rivero. Fernando Benítez. Dejando para el Chico Díaz nuevamente. Ahí está el Chico Díaz. Aguanta. Juega. Toca el balón para Giovanni. Giovanni Bugado. Paul Riveros. Fernando Benítez. Saliendo Sportivo Luqueño. El Chico Díaz. Fernando. Quintana pide Maggi. Sigue Quintana. Tocó al medio para Giovanni. Aguanta Giovanni, muy marcado. Sigue Giovanni. A ver qué inventa. Tocó para Quintana. Quintana muy marcado. Ahí está la experiencia de la Cruz. Y ya se tira. Gana la falta de la Cruz. Agradecemos a la gente que nos apoya, por supuesto, como en cada transmisión. El cacique si te conviene. Se viene la variante. En Sportivo Luqueño. Se va Walter. Entra Kevin. Ahí está Walter González. Ojalá ingrese Kevin encendido. Ojalá ingrese Kevin. Ahí está. Kevin Pereira. Ahí está el cambio también en Trinidense.
Decíamos que agradecemos a Comercial El Cacique sí te conviene, a Traumato Center, sanatorio especializado en ortopedia y traumatología con más de 20 años de experiencia. También agradecemos a Oxade, centro de diagnóstico por imagen. A Quirios, la marca número 1, que vista el Sportivo Luqueño y el staff de Luqueño Play. La gente de Cure Burger, para la AA, Cure Burgers, y a Doña Perla. También el agradecimiento de todo el equipo de Luqueño Play. En vivo, en directo, a través del canal de YouTube Luqueño Play y en la página oficial del Club Esportivo Luqueño en Facebook. Ya en instantes vamos a actualizar las reacciones en el Facebook, en la página oficial de Esportivo Luqueño, cuando carga Trinidense. Vale Maldonado, hay que quitar Maldonado, cubre por las dudas. Viene en esta Maldonado. 186 reacciones ya en el Facebook y más de 240 mensajes. Impresionante la respuesta de la gente. El otro día llegamos a 1000. Sí, 1000 mensajes, Muchos. Bueno, También estaba candente, ¿verdad? Y digo, candente. ganando la victoria, la gente Sí. entusiasmada. Algunos mensajes rápidamente. Ariel Cuenca, buenas noches, excelente la transmisión, amigos. 8:33, mis 3 últimos. Vamos, Esportivo Luqueño, la pelota tiene el Chanchón. Tocando sobre terreno rival. Viene el pase al área, dale Maggi. No pudo Maggi, primero Dufour. Qué jugada, Julio. Sí, estaba bien. Procuró filtrar la pelota, la filtró, pero no llegó Magic. Saludo a Julio Ortellado, campeón del 2007, dice Rafael Ruiz. Muchas gracias, Rafa. Ganamos 1-0, dice Isa Rodas. Mayer Eyer. ¿Dónde llegan? Anda. Sí, medio a 0 ya ganado. Sí. Tiene otro. Otra vez la pelota Luqueño. Gran jugada. Vamos a ver. Le quedó larga esa pelota. Insiste. Kevin, ya recupera Luqueño, pedían falta, no dice el árbitro, tocando Kevin Pereira. Ahí está Kevin, juega por izquierda, viene el toque nuevamente para Kevin. Implanta más ritmo, Kevin Pereira, el Chico Díaz, Giovanni, pegale al arco Giovanni, le pegó Giovanni, arriba del ángulo superior izquierdo. Julio. Sí, buena decisión. Está bien lo que hizo Giovanni. Está bien, está bien. Algo diferente. Para pegar algo diferente. Hay que jugar al arco. Tuvo un espacio para pegarle e intentó. Sí. No pasó muy lejos. Aparte no había demasiadas opciones tampoco. Sí. Ahí está. Sí, no pasó Un muy poquito lejos. más abajo Sí. y Hay que probar. vamos a marcar el tiempo de juego en este partido. 25 minutos del segundo tiempo. Y el marcador indica Trinidense 0, Luqueño 0. Luqueño Play, la casa del Auriazul. Se viene uno muy peligroso como lo es Chiquito. Chiquito. Chiquito Aparte de Jiménez. ser grande, juega bien. Muy inteligente. Es Y es pícaro. inteligente, es pícaro. Juega bien con los pies. Entonces, normalmente uno es grande y no, pero él juega bien. Sí. Se viene, ahí también está el número 34. Y el 9, Chiquito. Y el otro quién, nos va a decir Samir enseguida. Samir. Samir que volvió. Tuvo permiso. Se va Zarza
Pero tiene que despertarse temprano para ir a la escuela. Sí, hay que Se ir, va hay que- Gauto, el número Ahí 5. no hay tu tía. Ahí está. Zarza y Gauto ingresa Jiménez y Román. Ahí está con la 34. Román. Chiquito Jiménez. Hay que tenerle ahí a Chiquito Ah, sí, ya tengo miedo. bien cerca. Porque a veces habilita bien también Chiquito. 1-0 ganamos la última vez. Gol de Quintana, dice Samir. Contra Trinidense la última. Ahí lo en ese estadio, ¿verdad? Sí. Sobre la hora. Aquí va cargando Sportivo Luqueño. Con Quintana justamente cruzando medio terreno, quiso hacer una de más Quintana y recuperó de la Cruz. Cuidado, viene la salida rápida, justamente Chiquito Jiménez. Ahí va Chiquito. Cuidado, escapó Chiquito, vino la marca. Y va a buscarlo justamente al sector de Maldonado. Mira Maldonado, entregó la pelota Maldonado. Cuidado, cuidado, no Maldonado, no hagas falta. Viene el centro, pelota arriba, golpe de cabeza defensivo, carga Trinidense. Clementino del palo y afuera, qué cerca estuvo el gol de Trinidense, Julio. Sí, muy cerca. Clementino también, así como nosotros probamos largo, se tuvo confianza, probó y pasó muy cerca, muy cerca. No sé si desvió Aguilar. Para mí que tocó, porque o picó antes de llegar. A ver. Qué bárbaro, qué cerca estuvo. Ahí vamos a ver bien. Sí. En esta reiteración, el remate de Clementino. Sí, toca Aguilar. Desvía Aguilar. Ahí por el palo. Sí, con la yema de los dedos, como se dice, totalmente. Pero el árbitro dice que saque de arco. Por suerte, sí, mejor. Pero para mí que tocó. Sí, tocó. Quita Aguilar, arquero y capitán. No hay que dormirse, muchachos, y hay que hacer el gol. La pelota que va recuperando Trinidense, pedían mano, sí señor. Sí. Mano, tiro libre sobre medio terreno, círculo central. Tiro libre favorece a Sportivo Luqueño. Ahí si el jugador no le reclama, él no va a cobrar. No. El árbitro. Porque reclama nomás, él ve, pero ¿por qué no cobra? Si no hay necesidad que el jugador le reclama. Sale desde el fondo Luqueño, dale muchachos, ahí está Fernando Benítez, gana algunos metros Fernando. Bueno, equivocó muy mal. Ese no es su fuerte de dar pases, Fernando Benítez. Tiró afuera esa pelota lateral para Trinidense. Por eso hay que tocarle rápido a Giovanni Bogado o al Chico Díaz. Chico Díaz, que son los que saben. Sí, cada uno tiene su fuerte, ¿cómo se dice, verdad? Porque Fernando fue más destructor. Destructor, recuperar y darle cortita ahí a la gente que está más cerca, que se sabe jugar con el balón. Lateral que favorece al conjunto de Sportivo Luqueño en Itagüí. A 0 el partido. La pelota arriba. Ahí está Maggi, aguanta, muy marcado. Permanentemente dos marcas encima. Maggi, gran jugada de Maggi, tocando la pelota para Giovanni. Giovanni Bogado, ahí está Giovanni, tocó Giovanni, la pelota. Le pegó en Kevin, le pegó en el taco a Kevin. Recuperando Maldonado. Ahora Kevin. Muy marcado Kevin Pereira. Sigue Kevin. Perdió la pelota. Hay que tocar rápido el balón. Sí. Pues nuestra cancha no es tampoco para tener mucho. A la hora que Deportivo Luqueño toca bien rápido el balón y se mueven, fácilmente llegan al arco contrario. Sí. Aquí tiene le imprime buena dinámica. Giovanni Bogado en la pared y todo eso, ¿verdad? Sí. Giovanni con el Chico Díaz, con Maggi. Viene el pelotazo largo. Quita la defensa. Pica el balón. De la Cruz. Recupera el Chico Díaz que está aguantando hasta ahora. El Chico Díaz. Ahí está el Chico. A ver qué hace Díaz. Se frena, no se anima. Tocando por izquierda para Maldonado. Maldonado juega tocando el balón al área. Intenta Luqueño. Vamos, pelota al área. Ahí está. Puede venir el remate de Quintana. No le dan el paso a Quintana.
Insiste, viene el remate de Díaz. Bien, Bueno, bien, bien sin intentado, mirar. bien. Procuró de pegarle que la pelota es fuerte y que con rosca, pero se levantó de él. ¿Él es zurdo o diestro? No, es diestro. Ah, ¿le pudo pegar mejor entonces? Sí. Qué lástima, no le quedó a Quintana para pegarle de zurda. Le cerraron el camino. Sí. Sí. Ahí está. El remate del Chico Díaz, el último en pegarle a esa pelota mal afuera. Marcamos el tiempo de juego. 30 minutos del segundo tiempo. Trinidense 0, Luqueño 0. Luqueño Play, la casa del Auriazul. Quita Dufour el arquero. Dufour, arriba el balón, la pelea. Jiménez, cuidado arriba, mucha gente alta tiene ahora. Trinidense sale y corta la acción oportunamente. Alfredo Aguilar, que tuvo una noche muy tranquila hasta aquí, más que aquella jugada recién que le sorprendió casi. Que tuvo que estirarse. Y con la yema en los dedos debió, ¿verdad? Pero no corrió el córner. Pero es ahí donde el arquero siempre tiene que estar. Sí. A veces no llega, pero cuando llega tiene que demostrar por qué está en el arco, ¿verdad? Sí, cuando es llamado, como es. Exactamente, así mismo. Fernando Benítez, Giovanni Bogado, ahí está Giovanni. Fernando Benítez nuevamente. Maldonado. Se mueve Quintana, prefiere tocarla para Paul Riveros. Qué pocas pelotas paradas tuvimos hoy, no tuvimos muchos corners. Sí, no. Digo porque Paul Rivero es un buen cabeceador. Sí, va bien arriba. Sí. La Y pelota siempre busca, ataca, sí, ataca la pelota. me gusta él como cabeceador, entonces. Pero no tenemos casi pelota parada. Intenta Sportivo Luqueño con Villalba. Cuidado, que no pierda el balón. El Chico Díaz va a jugar más atrás para Aguilar. Asegura la pelota. El Chico Díaz para Aguilar. Quita Alfredo. Golpe de cabeza de César Benítez. Recuperando Luqueño. Vamos a ver, intentaba Díaz, pero se anticipa el hombre trinidense. Quitó mal la pelota por un costado. Morínigo se equivoca y reposición que favorece a Sportivo Luqueño. Con el apoyo de Comercial San Cayetano, Traumato Center, Oxades, Quirios, Cureburger, el de la AA, Cureburger, Iña Perla. Cuando se viene Néstor Camacho en Trinidense, otro que es habilidoso y también tiene mucha experiencia, Julio. Sí, tiene mucha experiencia, habilidoso. Le pega bien al balón también. Sí. Entonces, no hay que descuidarse, hay que tenerlo ahí cerca. No hay que dejar que domine la pelota. Se fue Clementino González. Ingresó un experimentado hombre como es Camacho, que varias veces se habló de la posibilidad de que venga Sportivo Luqueño, pero no se dio eso. Ahí está. Recuperando la pelota Luqueños. Dale, hay que ganar, muchachos, que se puede. Se hizo mejor partido que Trinidense, ¿eh? Sí, mucho más. Hasta el momento Maldonado. el que buscó, el que está jugando, el que está procurando es Luqueño. Giovanni juega para el Chico Díaz. Amaga el Chico Díaz, le puede pegar. Vamos a ver, se acomoda, juega por derecha para Alexis. Que meta un buen centro, dale, que venga el centro, pelota arriba, va Maggi, golpe de cabeza. El arquero Dufour, Julio. Sí, lo hizo bien el Chico Díaz. Alexis tiró un buen centro. Lastimosamente Maggi le pega y le sale muy débil, ¿verdad? muy débil y también al centro del arco. Sí, donde estaba Dufour. Porque estuvo forcejeando con uno de los centrales que lo tenía ahí bien custodiado. Aquí recupera Luqueño en la salida, intenta, hubo mano, el árbitro deja seguir y ya recupera Trinidense. Hay que asegurar el pase, muchachos. Tocando desde el fondo, Da Silveira, dejando para César Benítez. Sale desde el fondo Sportivo Trinidense, 0-0 el partido. Viene el pelotazo largo de la Cruz. César Benítez, Chiquito Jiménez. Saque de arco favorece a Sportivo Luqueño. Bien aquí Maldonado, ¿eh? Hay que decirlo. Bien aquí parado, Maldonado. bien parado, sí. Eso es primero lo que él como defensor primero tiene que defender y después ir adelante. Bueno, se vienen cambios en Sportivo Luqueño.
Ruiz es uno de ellos. Sí. El Cureí Ruiz. Bobadilla el otro, sí. Fernando Bobadilla. Vamos a ver quiénes se retiran. Quintana, sí, ya está cansado. Corrió mucho el otro día, el lunes. Sí, hoy también corrió Sí. mucho. Y el Chico Díaz, ¿verdad? Jugó mucho también el Chico Díaz. Mucho buscó, mucho se mostró con Giovanni. Pienso que movieron muy bien. Marcamos el tiempo de juego. Quedan 10 minutos para el final. 35 del segundo tiempo. Y el marcador indica Nitagua Trinidense 0, Luqueño 0. Luqueño Play, la casa del Auriazul. Ahí va el Chico Díaz, lo felicitan por el partido. Quita Aguilar. ¿Está Oñeja? ¿Está Oñeja? Sí. Hay que decirlo. Pelotazo largo, cuidado. Chiquito corre en busca del balón. Ya salió Aguilar. Sacó por un costado el arquero. Que no puede tampoco entregarle. Va a mostrar la tarjeta. Porque Va a le va a mostrar mostrar la si tarjeta, no sí. puede entregar la pelota a su rival. Le va a mostrar la tarjeta. No, qué bárbaro. Es que tiene que dejar, no tiene de otra. Y sí, pero si deja, pues le van a jugar Claro, rápido. está bien, se ganó una tarjeta, pero bien. Un bobe, veamos a Sí, veamos exactamente. integraría. Vamos para ver. Y bueno. Amonestado Aguilar. Va, ya puta. Si no, gente, güey. Sí. Iba a jugar rápido, chiquito. Sí, y le clavan. claro que sí. Bueno. Viene el centro, golpe de cabeza de Villalba. De buen partido también por la derecha. Sí, Villalba, buen partido. Saliendo desde el Fondo Esportivo Luqueño. Epa, falta. Esto es para tarjeta también. Bueno, ahí se levanta rápido. ¿Cuántas faltas ya hizo? No, todo el partido se pasó haciendo falta. Qué bárbaro. Es que el árbitro es un árbitro que no saca mucha tarjeta con infracciones, con todas esas cosas. Si vos te fijas, no saca tarjeta. Más por incorrección que por falta. Exactamente. Va saliendo Luqueño con Paul Riveros, ex trinidense. Paul Riveros. Maldonado. ¿Qué quiso hacer Maldonado? Ese rey, Maldonado entregó la pelota, viene Camacho. Cuidado con Trinidense. Golpe de cabeza, no me gusta esto. Chiquito Jiménez. Tocando por izquierda, Trinidense, no me gusta. Repito, no me gusta, cuidado. Pide Camacho, viene la marca. Falta de Chiquito. Ley de ventaja, aplica el árbitro. Ahora sí. Ahora va a correr. Ahí no Pero podés trae la agua. chulear Kevin tampoco. Y viste lo de Maldonado, por eso es que él no me convence de Julio. Esa Sí, salida así. Una salida que no te puede equivocar porque que se queda mal parada el equipo. Sí, te puede costar un gol después. Sí. Pero no tenemos, lastimosamente, Mejor, no tenemos viste que lateral. pierde cuando uno va saliendo, entonces es mejor perderla ya larga. Tiene que jugar larga. En vez de perderla ahí corta porque se queda mal parada. En cambio, si pierde larga la pelota se va afuera o se pierde allá cerca del arco contrario. Totalmente. Es Despeja, ahí donde que uno despeje. puede perder si te equivocate hacia ahí. Sí. Lateral que favorece a y ese también, ¿por qué no le quita la tarjeta amarilla si no dejó reponer rápido? Viste que no es la misma vara. Ahí es donde no se mide con la misma vara las acciones de cada uno. Que venga el gol a 7 minutos del final. Lateral que favorece a Sportivo Luqueño. Dale Maldonado. Mete un buen lateral Maldonado. Ahí está. Mete el saque de costado arriba. Golpe de cabeza de César Benítez. Persiste el peligro. Dale Luqueño. Viene la pelota al área. Sobre el punto penal. Dale. Cureí se mete al área. Ahí está presionando Cureí. Va a ser saque de arco. Qué bárbaro. Qué bien cubrió el defensor. No pudo meter la pierna Cureí. Ruiz. No pudo. Usó bien el cuerpo ahí el defensor. Usó bien el cuerpo. Otro curiponazo y le gana. Sí. Va a quitar Dufour desde el fondo. Estás siguiendo la transmisión por Luqueño Play en YouTube y en la página oficial del Sportivo Luqueño en el Facebook. Con una respuesta extraordinaria nuevamente de la gente, del hincha de Sportivo Luqueño, siguiendo al Chanchón, que por ahora empata 0-0. Cuidado, aquí se va a meter Camacho. Viene la marca, bien, Paul Riveros. Quite. Enojena ese papá. Dios mío, Maldonado será. Carga Trinidense. ¿Qué es lo que le cuesta quitar de ahí? Mira, mano. Por suerte, mano. Pero ¿qué le cuesta quitar a los muchachos? No hay un zurdo en toda la República de Luque. Un zurdo necesitamos.
Y A veces no necesitas tener zurdo, igual puede ser derecho, igual hay muchos que jugaron lateral ¿Cómo izquierdo, haces? ¿verdad? Sí, pero nos cuesta llegar a la izquierda, increíble. No, siempre, no solamente en Luque, en todas partes. Escasea ver los laterales izquierdos. Escasea. Y bueno, Por eso es que uno que... tengo que hacerle práctica a Samir, entonces es zurdo. Sí, totalmente. Ya sabemos ya Samir que puesto tener que... Lateral. No, lateral izquierdo, lo que falta es Samir. Ahí vamos a ganar la Delantera Teiteía de Coina. Va cargando Luqueño. de Moinero la gol, Ule. Ahí está, viene el centro, golpe de cabeza. Insiste Luqueño, ahí está la pelota, le queda a Giovanni. Sobre la hora, vamos, Giovanni, papá. juega Giovanni por izquierda para Cureí. Cureí. Cureí el centro, está el golpe de cabeza defensivo. Quita otra vez a Silveira. Insiste Fernando Benítez. Otro centro, pelota arriba. La bajan en el área. Atención. Ruiz le puede pegar. Tocó para Giovanni. El arquero, pero ya no La valía. offside. Posición adelantada. De Pero Giovanni qué bien antes. le pegó, ¿eh? Antes ya era posición adelantada de Giovanni. Qué bárbaro. Él Bueno. venía saliendo cuando la pelota le da... Ahí está. Ahí. Ah, iba saliendo como Iba se dice. saliendo, sí. Sí. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Hay salida para Trinidense, quedan 4 minutos más el descuento. Pero es que mucho intentó hoy. Sí, ¿no? Giovanni, mucho procuró, mucho intentó, mucho se mostró, jugó, recuperó. Es un jugador que también no solamente a la hora de tener la pelota. Cuando tenemos la pelota ayuda bastante a la hora de recuperar. Pero falta todavía poco. Sí. Cuidado, va Trinidense. De la Cruz, le pegó De la Cruz, el arquero rebote. Gol. Gol de Trinidense, Camacho. Sobre la hora. Qué bárbaro. ¿Por qué le dejó una vez llegó Trinidense y metió ese? Con muy poco. Qué lástima, no Ahí puede está donde ser. normalmente se dice, no es merecer, sino hacer. Un partido que lo teníamos que haber ganado, ni el empate era justo y ahora lo estamos perdiendo. Qué bárbaro, no, pero aquí fallamos, no. Nadie cerró, le dejó rematar a De la Cruz que tiene buen pie. Buen pie. Tenían que encimarlo. Mira cómo buscó y nos quedamos dormidos. Sí. No pudo No Aguilar podés sacarla tampoco al dar costado. un rebote al Sí. frente. Tenía que ser al lateral. Le echó prácticamente ahí enfrente a Camacho. Qué bárbaro. Gol de Trinidense, Camacho. Error compartido. Primero, creo que ahí tenía que cerrar Fernando Benítez. No tenía que dejar que Fernando Benítez fue retrocediendo de la Cruz. Fernando se preocupó por el que iba a entrar allá por el lateral, entonces quiso cubrir ahí, le cubrió a media a que remató y ya no pudo llegar para cubrir, para que no remate la. Pero mira, es lo que te dije yo, Julio. Jugamos mucho mejor que Trinidense. Sí. Generamos las mejores acciones y Bien. esto es lo que yo me temía, pues. En uno. Bueno, a ver si buscamos el empate. Ruiz. Maldonado, Ruiz. Y en el centro, pelota arriba, golpe de cabeza. El arquero quita del ángulo. El arquero, el cabezazo de Maggi. Quitó el arquero, Julio. Doy que sea una oportunidad de Guayo y que sea. Qué bárbaro. Mira, otra ocasión. Ya. Qué tapada del arquero. Era gol de Maggi, Julio. Sí, totalmente. Era gol, pero el arquero estuvo atento. Bien por el arquero, ¿verdad? Y Sí. Otro centro, pelota arriba. Carga Sportivo Luqueño. Quita, colabora, Chiquito en el fondo. Insiste nuevamente. Va cargando Luqueño. Otro centro, golpe de cabeza. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Bien. Vamos que se puede, Deportivo vamos, Luqueño. vamos que se puede. Grito sagrado azul y oro en Itagua. Grito sagrado azul y oro para Sportivo Luqueño. Es que era tan injusto perder. Hasta el empate era injusto. Imagínate, Julio. Empata Sportivo Luqueño. Bueno, hay que ver, se va a revisar seguramente. Ahí está el centro. Un rebote, un gol en contra. Si Un no en me contra. equivoco, el centro Sí. de Giovanni Bogado. La pelota que se desvía en un defensor y se mete al fondo del arco. Empata Sportivo Luqueño. Empata el Chanchón en Itagua. No merecía perder. No merece perder Luqueño.
El gol en contra hace justicia. Empata Sportivo Luqueño. Ahora tiene 1, Trinidense 1. Sí, un lindo. Se procuró, Arturo. No merecíamos que nos entre el gol. Entonces